Suscríbete a la Panterita. Parece Ronaldinho. y bueno, nada, después me tocó también en primera, donde lo hice debutar como titular en Perú, contra Alianza Lima por Copa Libertadores, y la rompió. Y anterior a eso, unos meses antes, tuvimos que jugar el ascenso a primera. Cacu entra en el segundo tiempo y en el suplementario hace el segundo gol. Después Huracán hace 2 goles más y asciende Huracán a primera división. O sea que él, todo lo que yo le di, me lo devolvió adentro de la cancha de una manera increíble, y también como persona, ¿no? Él perdió a la mamá hace unos años y lo sufrió mucho, y uno también estuvo encima en ese momento. Es un jugador extraordinario. Yo siempre digo que es uno de los pocos que quedan que te puede tirar 6, 7 pases gol entre líneas por partido. No tengo duda. Tiene cosas, tiene espejitos en los costados, ve todo. Tiene una visión periférica increíble y tiene una virtud única en pocos jugadores del fútbol, que siempre reciben libre. Se desmarca de una manera increíble, ¿no? Tiene, salvando la distancia, tiene cosas de Iniesta. En lo que es pelota filtrada, obviamente que Iniesta es derecho y fue Iniesta, ¿no? Y en lo que es desmarque es lo que era Román, ¿no? Riquelme, que siempre recibía libre. Para Puzo, Cacu podría ser enganche y hasta le encontró un socio ideal en la albirroja. En un esquema, por ejemplo, 4-4-1-1 sería el anteúltimo. Es el pase-gol. Sería un enganche. En realidad cada vez hay menos enganche, y Cacu es uno de los que está a la vista, ¿no? Por eso te digo que si vos armás con un solo punta y 2 jugadores como Almirón y Romero Gamarra en sociedad, podés armar un lío bárbaro, tanto por adentro como por afuera, ¿no? Vamos, Cacu, toca el teléfono, que queremos ganar de vuelta el lunes. Si lo ven antes del partido que va a jugar, díganle que hablaron con Néstor Apuzzo y que se quede tranquilo, que la va a romper de vuelta porque les hice tocar el teléfono. Así. Profe, yo... Díganle eso, porque yo en el torneo ese, yo le hacía tocar el teléfono de Dios. Le decía que era el teléfono de Dios. Le digo, Cacu, Cristian, toquen el teléfono, que hacen un gol cada uno y salimos campeones. Saludos cordiales a la audiencia del R800. Al mal tiempo, buena cara. Dice, qué mes, qué año de terror estamos viviendo en Paraguay con esta pandemia y algo más, señoras y señores. Así que tenemos que hacer famoso, como se decía antes, de tripas corazón para seguir sobreviviendo. Como dice mi música de los Bee Gees, sobreviviendo es la música que había elegido justamente para esta temporada bastante aciaga, bastante dura. Y el mensaje de los Bee Gees justamente es eso, buscar la manera de sobrevivir en épocas difíciles. Seguramente ellos no se imaginaron que íbamos a tener esta pandemia, pero ya se escribió esa música que cabe bastante bien. Ya al comenzar nomás tenemos que decir las condolencias al querido Víctor Velázquez, Infanto Velázquez. Su papá falleció en el día de hoy, así que en nuestras fuerzas uno tiene que estar ahí para entender, para saber lo que se siente. Así que nosotros tenemos que seguir con la famosa frase de la vida continúa, haciendo la programación. Nos debemos a la audiencia, lógicamente nos debemos a Chip Vera también, y a todos lógicamente que hacen posible esta nuestra presencia en la R800. Así que aquí estamos con todos los compañeros. JJ Gómez, ¿cómo le va, señor? Buen día. Muy buenos días, Nico. Un saludo para todos. ¿Qué tal, Cabo de Vila? ¿Cómo está? ¿Cómo te va, Nico? El saludo para todos. La Eurocopa está en marcha. Suecia le ganó a Eslovaquia por 1-0. A las 12 juegan Croacia con República Checa. Y a las 15, uno de los clásicos, Inglaterra versus Escocia. Ah, qué lindo. Vi la llegada de los escoceses ahí, los jóvenes con sus polleritas, esas tradicionales, cantando y con sus botellas, ¿verdad? En mano. Cada uno prácticamente con una botella. Eso es cerveza, Nico, ¿no? No, ¿Qué es? Escocés. Ah, claro, whisky, Sí. correcto, como corresponde. Claro. Fede Villalba, ¿cómo le va, señor? Buen día. Hola, Nico, buen día, cordiales saludos para todos. Falleció ayer Robert Lima, quien en su momento fue asistente de Gustavo Matosas. Sí. 50 años cumpliría hoy. Ayer estaba jugando fútbol, el famoso fútbol entre los muchachos. Sufrió un infarto, dejó de existir. Fue parte... En ¿Perdón? Uruguay fue el fútbol, ¿no? En Uruguay, sí, en Uruguay. Él estaba en Uruguay, fue parte del quinquenio de Peñarol, fue parte de aquel equipo de los 90 que ganó varios títulos de manera consecutiva. Trabajó aquí en el fútbol paraguayo como asistente técnico de Matosas en Cerro Porteño en el 2017. Y ayer, lamentablemente por esta situación desafortunada que comenté, falleció. Hoy iba a cumplir 50 años. Robert Bola Lima, así lo conocían en Uruguay. Y hoy falleció su señora.
¿Sí? Yo pensé que tenía completo. Así que entonces, la mamá de su hijo, dice la información, no sé si se casaron o no, pero es Sí, acá me salta, la ex esposa, dice. Ujú, Bueno, que falleció hoy. Así que terrible este mes. Verónica Sainz, ex esposa del futbolista Robert Bola Lima, tenía problemas de salud y se agravaron en las últimas horas. 2 hijos tenían ellos. Es la ex esposa, o era la ex esposa, ya se habían separado, pero tuvieron hijos. Bueno, una pena, ¿no? Falleció el papá y ahora terrible. La mamá. Así mismo es. Estamos con Víctor Sostó en la producción, está Álvaro Aponte ahí pescando las informaciones de la selección y de Cerro Porteño. Hay mucho, estamos en la época que a mí no me gusta, ¿verdad? Que va a venir Pelé, Maradona, Di Stéfano, que dice dice lanzamos 50.000 nombres, al final acertamos uno y dice yo dije luego. Bueno, está Cristian en los controles de la radio, Ale comandando el departamento de prensa de nuestra emisora. Hablando de pescando también noticias importantes a pesar de lo que dijo Sequera. Me parece hoy la información más importante que se van a vacunar ya los jóvenes de 52 años para adelante. Es la info de hoy, ¿verdad? A partir de los 52 años esperemos que acuda la gente. Estábamos viendo con envidia sana, como se dice, en algunos lugares como en París, por ejemplo, que ya se liberan los tapabocas al aire libre. Y otros países de Europa fundamentalmente que son más disciplinados que nosotros, que ya están soltando las máscaras y que ya vuelven a una relativa, entre astas, como dice el querido Luis Cacabelos, normalidad. En Tel Aviv, hace 2 meses aproximadamente, ya se liberó todo por tener el 80% de la población vacunada. Bueno, así mismo. Hace 2 meses. Es decir, dos cositas, Nico, sí, sobre claro eso. que no sí. es lo nuestro, pero para utilizar un poco la lógica nomás. Primero el tema del vacunatorio, ¿verdad? De las embarazadas, que tienen que ir a esperar que se junten 10 y por redes sociales pedir. Me parece de que tengo el caso de mi hijo que acaba de cumplir 18 años, apenas cumplió, lo inscribí para vacunarse, el día que se habilitó a partir de los 18 para la inscripción. A la media hora que estaba inscrito para la vacuna, ya salta que está inscrito también para poder votar. Sí. O sea, evidentemente hay una coincidencia en el sistema de ir a identificaciones para sacar cédula, con los números de cédula, que tiene que ver con el mismo sistema vacunatorio. O sea, que el sistema vacunatorio informático lo sacaron de identificaciones. Sí. Ellos tienen todos los datos. Por ende, tienen todos los números también de teléfono. En el grupo de WhatsApp se puede armar, o sea, uno sabe quién está embarazada. Se sabe, ¿verdad? Se puede saber quiénes están embarazadas. Y hacer una forma de que se coincidan, y no puede ser que estén esperando las embarazadas 1, 2, 3 días para ver si juntan o no juntan gente para vacunarse. Y la otra es que se saque, ya que no tenemos toda la cantidad de vacunas, se puede sacar un promedio de las ciudades donde hay más tráfico de gente laboral para vacunar a la gente que sale a la calle. Hay ciudades donde no hay tanto tráfico de gente en las calles. Entonces no es necesario el que sea por edad, sino que sea por lugares donde hay más tránsito, más tráfico, no sé cómo se utiliza el término, para que la vacuna parceladamente le vaya alcanzando a todo, porque si no se va a poner de 50 y va a sobrar a lo mejor o va a faltar. Pero lo que se tienen que hacer en las comunidades de mayor contagio es lo que se tiene que frenar con la vacunación, que es el mayor contagio porque hay mayor tránsito de gente entre todos. Totalmente de acuerdo. Entonces, alguien pues tiene que sentarse a planificar, no se pueden tapar nomás problemas y agujeros, hay que planificar antes de que lleguen los problemas. Totalmente de acuerdo. Y yo pensé que ibas a decir que cuando aparece ya también que está en edad de votar, pensé que iba a decir en un determinado partido político. Y todavía no verifiqué si ya le pusieron en algún partido, porque es muy capaz que le pongan en algún partido. Sí, pero te digo nomás cómo saltan los datos. Mi hija, ¿verdad? Le digo, ¿vos te afiliaste, mi hija? No, nunca ni me fui ni a un lado. Pero ya está en un determinado partido. Para que vean nomás cómo saltan los datos. Sí. Así es. Bueno, tenemos muchos señores. Sí, Fede. Perdón, se bajó de vuelta ahora la franja de edad, pero al final todo es muy lento. Primero era 55, ahora es 52. Sí. Uno esperaba desde 50 años en adelante. Y ahora otra vez. Sí, de a 5, ahora bajan de a 3. Lentísimo es el proceso. Sí, pero es que no hay todavía. Desde el ahora momento... van a llegar unas vacunas que todavía no están
Aprobadas. Certificada, aprobada, dijo hoy el médico. Y muy bien la colega esa que le insistía, pero ¿cómo que vamos a hacer? No, pero nosotros vamos a traer, nos vamos a... palabra más, palabra menos lo que dijo, vamos a traer, vamos a tener acá y el día que se dé la certificación, la aprobación, vamos a aplicar más o menos. Esto de la inscripción creo que fue un caramelito como para que la gente se tranquilice, porque a la hora de la verdad, quién sabe en qué momento de la historia nos va a tocar a nosotros, ¿verdad? La gente que tiene 18 años recién cumplidos, peor, ¿verdad? Sí. Yo repito lo que ya dije, creo que a principios de año, no sé si fue el año pasado, lo exagerando, ¿verdad? ¿Por qué no nos asociamos con Estados Unidos y Estados Unidos y Estados Unidos y Estados Unidos nomás? ¿Para qué queremos ir a Israel, a Taiwán? Ahí entran las peleas de poderes, Nico, las negociaciones. O sea, los que tienen vacunas no te ayudan por nobleza nomás. Siempre piden algo a cambio que nosotros ni sabemos. Te piden tierra, te piden... pero tenemos agua, electricidad, carne, tiene que haber... Y ahí entran los partidos, a ver quién cede, quién no cede, quién quiere, quién no quiere, cuál es su conexión con qué país. Entonces eso va a entrar siempre en negociación, eso va a ser imposible. Lo que hay que repartir de buena manera para evitar que la gente que sale a la calle lleve el virus a su casa. Es cierto. O sea, lo que hay que hacer es, hasta inclusive, yo digo que yo sé que está mal y que a todos nos va a ir mal, pero hasta inclusive el día que venga una gran cantidad de vacunas, vacunar a la gente que sale y parar un poquitito, una semana por lo menos, como se hizo en aquel momento, ordenadamente, y de una vez por todas hacerle caso no podemos todos hacer el protocolo de tener el tapaboca, de lavarnos la mano. Es el país donde más ordenados somos en el lavado de manos. En ningún país del mundo se respeta como acá. Pero el colectivo, hay 800 personas en un colectivo, uno al lado de otro. Es lógico que todo lo que hiciste en el día se va al mazo cuando volvés a tu casa. No puede ser de que eso no se pueda cortar porque hay una pelea de transporte, porque 10 tipos se enojan porque le va mal a su empresa. El amiguismo hoy... pues no puede más seguir matándonos a todos. No, pero así es, lastimosamente. Es lo que dijo hoy el infectólogo que no me acuerdo más ni cómo se llama, que dijo que tiene que haber una pausa de 2 días y vacunar al rollo todo lo que se pueda para hacer esto que dice JJ. Por supuesto. Pero así seguimos estando, seguimos y lo del colectivo se tiene que solucionar. No estamos hace 2 años, 1 año y medio de pandemia, y en 1 año y medio los colectivos siguen yéndose llenos. Sí, totalmente. No puede ser. Algo la gente se contagia en el colectivo, se cuida, se junta con el mismo nexo de gente, pero finalmente en el colectivo es el problema. Así mismo. Muchos contagios cercanos míos se contagiaron en el colectivo. Sí, señor. Bueno, esto en un apartado entonces, y tenemos lo que ya habíamos manifestado. Anoche me llamó una persona vinculada a Cerro Porteño y me dijo, atención, dice, lo que me dijeron es que Guaraní se estaba endureciendo, Álvaro, Guaraní se estaba endureciendo por lo de Fernández Cedrés, y que no te sorprenda que se cambie bruscamente el objetivo de Cerro, me dijeron. Y me habló de Robert Pires da Mota. Hoy apareció una información que Flamengo quiere transferirlo. Víctor Sostoa ya habló con un colega de Brasil y le preguntó, le sondeó sobre Pires da Mota y le dijo, ¿será que no le cedería a Flamengo? Y le dijo, en el caso de un club paraguayo. Y le dijo el colega, que se llama Renan, lo que Flamengo quiere es plata. Y punto. Hay plata y Pires da Mota se va. Habló recién en privado con Julián Jiménez, que es el representante de Pires da Mota, y dijo, hasta ahora no recibí nada de Cerro Porteño. Entonces estamos en eso, ¿verdad? De ver si se acierta o no se acierta, ¿verdad? Porque si sale la información, como ayer decíamos, es porque alguien la está dando, obviamente. Sí. Pero vamos a ver entonces en qué es lo que queda Cerro Porteño. Yo no sé, Nico, si una negociación se hace así, pero en Cerro Porteño, en Guaraní, por ejemplo, trataron de instalar de que supuestamente hubo
hubo un interés por parte de Lanús por Fernández Cedrés. Ujú. Ahora le va a querer el Chelsea para Pero que sea eso, más caro. pero no, o sea, las negociaciones están avanzadas y muy avanzadas entre Cerro y Fernández Cedrés. Yo no sé hasta qué punto se puede llegar a inventar o ser parte de la negociación, decir que Lanús está interesado. Claro. Nico, Para- Jota, que son los más entendidos en ese tema. Para subir algunos de dólares, transferencia. supongo. Claro. ¿Qué es por lo que eso. siempre pasa? Porque Cerro está, por ejemplo, según me contaron, estaba regateando a lo loco con el tema de Fernández Cedrés, que eran, no sé, un ejemplo, 10 cuotas de 100.000, pero no, vamos a hacer 15 cuotas de 120.000. Porque también uno entiende que los dos no van a venir a Cerro. Espiridamota o No, Fernández no, no. Cedrés, ¿no? No creo. ¿O hay lugar para los dos? No creo que le dé la nafta. No, lugar hay, pero no se puede traer los dos. Claro, lugar y- para los dos hay seguro. Y aparte, entiendo que Espiridamota tiene un costo mayor. Y No, según la Piridamota- información que se viene mencionando, Flamengo justamente lo quiere vender. O sea, si Sí, se habla claro. solo de una venta definitiva, hay que poner un buen dinero. Piridamota va a tener que renunciar a un dinero seguramente para venir a Cerro, o algún grupo empresarial se va a tener que hacer cargo, porque él en teoría debería estar ganando dinero que acá no se paga. Ujú. Entonces, ahora, deportivamente es posible de que él pueda elegir eso, volver a Cerro, porque hoy Cerro tiene 4 jugadores en la selección, hoy Cerro juega Copa Libertadores, hoy Cerro tiene un equipo armado que juega una buena dinámica. Él viniendo a Cerro se va a potenciar. Ahora agarró la selección y es un paso de acá un año y medio, 2 años a un equipo mucho más grande y con un mejor presupuesto. O sea, Ujú. deportivamente le sirve a Piridamota, pero hay que ver en el equilibrio, porque a veces nosotros decimos, ¿por qué no venía a jugar? No se habla de retroceso, Jota. En este caso me parece que no, porque él viene a un equipo ¿Dónde va a jugar? que está bien, Y va a que va a jugar. jugar, que es grande, que va a jugar cosas importantes, y eso lo va a potenciar deportivamente y lo va a hacer que se visibilice más, ¿verdad? Más todavía estando en la selección. Va a valer más de lo que valdría jugando en Turquía. Ujú. ¿Y estando en Flamengo? Flamengo no va a jugar. Ese es el tema. Estando en Flamengo sería lo ideal, pero él en este Flamengo es un equipo que es cierto, cambió 3, 4, 6, hasta del momento que él llegó a hoy habrá cambiado 10, 12 jugadores, pero el plantel es el mismo. O sea, se van cambiando, la estructura sigue. Y el plantel sigue jugando de la misma manera. Y Piridamota siempre fue, en ese juego, fue un jugador número 12, un volante de auxilio, de recuperación. Ujú. ¿No hubiese sido ideal que él siga en Europa? Sí. Por supuesto, para ello tienen que haber ofertas, ¿verdad? Pero Pero el descenso ese equipo se salvó. Se fue al descenso. se fue al descenso. Está bien, pero él terminó jugando casi todos los partidos. O sea, creo que en este semestre jugó más que Sí, en el tiempo en el que estuvo en de Flamengo. mucho más. inclusive. De central, No, pero- estaba jugando de central. No creo que le falte oferta, por ejemplo, para seguir en Turquía. Pero ahí pues está la diferencia. Turquía o alguna otra liga. A ver, tampoco pido que vaya La al Manchester Premier. United o al Manchester City, sería ideal, ¿verdad? Pero Yo me digo, parece que sus números estar y en- compañía... Están en un capaz- equipo como en el que él estuvo turco, en Italia es otra cosa, o en Inglaterra es otra cosa, pero en Turquía no, porque vos en Inglaterra o en Italia estás en el Cagliari en Italia y tenés un jugador de la selección de Colombia, un jugador de la selección de Argentina, un jugador ahí hay seleccionables, ahí tu entrenamiento es distinto. Yo creo que en Turquía todavía también existe esa diferencia, ¿cierto? En Europa y los pagos son extraordinarios, pero en Turquía hay 4 o 5 equipos y el resto son equipos que no tienen esa competencia interna que vos tenés estando en Inglaterra o en Italia en equipos menores. Esto lo de Brian Zamudio como ejemplo. Cuando creíamos que él podía sentarse definitivamente en Europa, el Toluca compra su pase. Deja a Turquía para para volver al continente, por ejemplo. Claro. Y para completar nomás lo de Robert Piridamota, aquí J está viendo, Flamengo recibió una oferta del club Yokohama, del fútbol japonés. Y Piridamota dijo, no me quiero ir a Japón. Y es un equipo importante de Japón, el Sí, Yokohama. un equipo fuerte. Pero evidentemente él está en la edad y en el momento de recuperar la selección, donde también pesa ese tema de no perderte futbolísticamente. Sí.
Pero no sé hasta qué punto se puede perder en Japón. Sí, ¿Sí? sí. Porque estando en Qatar, por ejemplo, Hernán Pérez era llamado siempre. Y Qatar yo creo que el fútbol es menos competitivo que en Japón. Y dejó de ser llamado Hernán Pérez. Hoy. No, pero porque está lesionado nomás. Claro, pero estando en Qatar, Jota fue llamado en 2-3 combos fácilmente. Él jugó inclusive de titular. Jugó En el debut de Berizzo en eliminatoria Sí, contra Perú, él brillante. fue titular. Y contra Argentina jugó también. Contra Argentina, sí. Sí, Era uno por de eso. los 15 que estaba ahí seleccionables para Yo Berizzo. siempre digo, lo de Hernán Pérez son jugadores distintos ellos, ¿verdad? Nosotros nomás nos tomamos así, Hernán Pérez, Iturbe, la velocidad que ellos tienen y la aceleración que tienen en espacio vacío, no hay muchos jugadores de esa característica. Por eso que a los técnicos siempre le llaman la atención, les es importante y le tienen siempre a ese estilo de jugador. Porque no hay muchos velocistas. La velocidad que tiene Hernán Pérez, nosotros nomás muchas veces no valoramos lo que él ¿Y la tiene. dinámica de Piri Damota? Por eso, o sea, para mí sería lo ideal seguir afuera. Desde mi pensamiento ignorante, ¿verdad? No, entre porque va a paréntesis. ser ignorante, todo es Porque analizable. porque él va a seguir siendo llamado a la selección. Si va al No fútbol- sabe, de eso no sabes. Él puede no aparecer el próximo partido, todavía no sabemos. Puede aparecer Gastón Jiménez y todo, vamos a analizar, vamos a playarnos. Y Berizzo ya jugó con Morel de tapón. Kaku se fue a Arabia, por ejemplo. Aquí no Sí, soporta Álvaro. también. Sí, Estando Kaku. en la Major League Soccer va a una liga También. mucho menos competitiva como Sí. la de Arabia. Y además, recién jugando en Arabia es titular con Berizzo en la selección. Sí, con Bolivia. El Claro. Sinclair Con Beerley Jordania. Pero debía debería pagar jugar más. 3,5 millones de euros para hacerse con el fichaje de Piri Damota y dijo que no. Hizo 36 partidos en el Gen y marcó 6 goles. Jugó bastante. Es lo que está diciendo. Sí, sí, sí. Hasta penales llegó a... Ah, más Bueno, fue era marcado. líder en ese equipo. En un partido hizo un doblete inclusive. Sí. Recuerdo que cuando hablamos le pregunté si había hecho un doblete y me dijo Nunca. hace 5 años que no marca un gol. Sí. No, tiene pocos goles él. Pero jugaba de central, entonces iba a los corners. Buen juego aéreo. Pero 36 partidos es muy buen número. Claro. ¿Cuánto tenés Sí, él en se el fue año? para En el- jugar. En el año tenés 39, 40 partidos. Lo que pasa es que el equipo es, a ellos también, que son jugadores muy competitivos, de repente les rompe también las pelotas cada partido tener que perder Sí. o no estar peleando cosas importantes. Un equipo que peleó el descenso, no es de los más grandes de Turquía. No, no. Entonces por eso No, él no. se fue para jugar, jugó, ahora quiere algo más interesante, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a hablar con Álvaro. Podemos saludarle a Álvaro Aponte para ver si que tiene más de esto que estamos hablando. Repito, el jugador Robert Pires Damota dijo, no, me quiero ir a Japón, de acuerdo a lo que nos contaba su representante en línea privada, y después dijo, no quiero hablar. Así son, ¿verdad? Hay que aguantar esta situación entonces de los representantes también que están en este tema de movimientos de fichaje. Yokohama Marinos. El FC Yokohama es el que le quería. Qué linda ciudad Yokohama. Impresionante. Una maravilla. Te enseñan a limpiar en el preescolar, Yanni. Ah, una locura. Subir a la torre de Yokohama Nosotros y acá le ver toda retamos la a los ciudad. padres porque nos le enseñan a limpiar. En la escuela se enseña Sí, eso. es uno de los deleites más buenos que existe en Yokohama. Hay máquinas de cerveza en la calle, Nico. Sí, todas partes. Sí, una locura. Sí. Whisky, todo se puede comprar en la Sí, máquina. de la ahí con calle. tu moneda, ahí meteo tu moneda, espectacular. Lo más espectacular es la cerveza en el Y porrón, no estaría en el- mal, Víctor, te digo la verdad. Yo no sé si tenemos Vale. que estar muy orgullosos. El paraguayismo hoy sí, pero no sé si tengo que estar muy orgulloso de lo que nos dan acá. Sí, No. pero nuestros pechos siempre van a ser la muralla. Bueno, podemos vivir 100 años más poniendo el pecho, solamente va a ser la muralla. Hace Que nos cuánto- pongan hospitales, que nos pongan educación, que no se caigan los colegios. Imagínate que pedimos los vacuna. puentes, Ahí claro. Tenés vacuna y no tenés jeringa, por ejemplo. Imagínate, No, ahí vamos a poner jeringa, también no el hay pecho. vacuna, increíble, nunca ¿Verdad? hay todo. Nunca hay todo. Yo siempre digo, porque siempre tenemos que envalentonarnos, se dice, de que no tenemos zapatos y igual jugamos partidos. O sea, vamos a jugar con zapatos también. Nuestra historia es pura garra Claro. y Mi nunca hijo- le agregamos algo más. Imagínate. Mi hijo se fue a un centro médico esta mañana en Fernando de la Mora y
A las 7 le llevamos y retornó ahora a casa. Y me dice, la atención es espectacular, excelente el médico, impresionante la amabilidad que tiene. ¿Y cuál es el pero? Siempre hay una fila de casi 2 cuadras y se plaguean todos y todos reclaman y sale una persona y explica lo que pasa, que tenemos un solo médico. Un solo médico. Ese es el tema, hay que tener paciencia, así estamos. Sí, y después se ofenden porque decimos que queremos irnos a Miami a vacunarnos. Sí, no, una locura. Álvaro Aponte, ¿cómo estás, Álvaro? Hola Nico, el saludo para vos, los compañeros y la audiencia de Unión FC. Recién mencionabas que Piris Damota no quiso ir a Japón y él hace cuestión de meses manifestó públicamente que no desea aún volver al fútbol paraguayo. Así que yo veo muy difícil que venga a Cerro Porteño. Eso por un lado, obviamente puede cambiar de parecer, ¿por qué no? Pero por el lado económico también. Leía a medios brasileños, Rogerio Ceni no lo va a tener en cuenta al futbolista paraguayo, tiene 1 año y medio más de contrato hasta diciembre del 2022. Flamengo en su momento invirtió $3 millones para comprar el pase que pertenecía a San Lorenzo de Almagro y por lo menos quiere recuperar esa plata, dinero que veo que sea imposible que Cerro Porteño invierta para comprar un futbolista de la talla de Piris Damota. Pero el Flamengo también sabe que con una posibilidad de préstamo y una posible compra, él haciendo una gran Copa Libertadores, Copa América y estando en la selección, Cerro Porteño va a recuperar esa plata. Y sí. Pero ¿por cuánto se puede vender de Cerro, Jota? O sea, Cerro, ¿cuánto puede? Cerro tiene, será 3.5. No, por eso te digo, seguramente el mercado se le va a abrir afuera, estando él en la selección y haciendo una gran campaña en Cerro. O sea, no lo va a comprar Cerro para que se quede 4 años en Piris Damota. O sea, no son negocios que se hacen en Paraguay. Va a venir un equipo de afuera a querer comprar. O sea, y al que le va a beneficiar va a ser a Flamengo. ¿Y vos crees que siguen las negociaciones con Fernández Cedré, Álvaro? Siguen. Continuando con lo de Piris Damota, Nico, siempre él manifestó incluso públicamente que su deseo, su sueño es jugar en Cerro Porteño, así que por eso no descarto tampoco la posibilidad, pero me parece muy complicado que llegue al ciclón de Barrio Obrero. Lo de Fernández Cedrés, bien manifestabas, Guaraní es el que pone la traba para ventas a nivel local, prácticamente es una costumbre de Alberto Totti Acosta, eso Cabo nos va a mencionar mucho mejor eso. Sí. Es muy difícil que Guaraní venda futbolistas al fútbol local y es una posibilidad, también Cabo va a respaldar que vaya a Lanús Rodrigo Fernández Cedrés. Pero sigue latente lo de Cerro Porteño. Sí, lo de Cerro es lo más probable, lo más factible. De hecho, ayer nos dijo su representante, ¿verdad? Que se está trabajando en eso, sí. Cerrati. Bueno, ¿qué más, Álvaro? Lo de Fariña llega el lunes, se acopla a los trabajos de Cerro Porteño. El que ya arribó al país es Rafael Carrascal. El colombiano aguarda la llegada de su representante para finiquitar todo el tema contractual y firmar contrato para unirse a los trabajos de Cerro Porteño. Hay que destacar, Nico, lista copera se presenta 72 horas antes del partido de octavos de final ante Fluminense, es decir, el partido es el 13, tiene hasta el sábado 10 para presentar Cerro Porteño. 5 cambios puede realizar Francisco Arce en su lista de buena fe. Los probables que ya tiraba ayer: Romero puede ser por Ronaldo Martínez, que ya salió del club. Rafael Carrascal podría ingresar por Aldo Maíz. Y el resto de los refuerzos hay que ver. El que no figura en la lista, que justamente me mencionaba un tuitero ayer, es Rodrigo el Popi Muñoz, porque ya se había lesionado, pero veo muy difícil que Francisco Arce utilice un cupo para meter al arquero uruguayo que ya está nacionalizado paraguayo, porque está en el tramo final de su recuperación, está realizando trabajos en campo con el fisioterapeuta de Cerro Porteño y ya tiene el puesto bien cubierto con Gianpaulo Fernández y Miguel Martínez. Muy bien, Álvaro, ¿lo dejamos ahí? Abrazo grande. Muy bien, ya estamos enseguida con Álvaro de vuelta para saber algo de la selección paraguaya, fundamentalmente del viaje que tiene que hacer nuestra albirroja con destino al Brasil. Vamos a la pausa con Cristian y ya volvemos en un ratito. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Tener la app de Itaú Pay significa salir a correr y no tener que llevar la billetera. Con la
función de código QR podés hacer pagos en cientos de comercios desde tu celular de forma fácil y segura. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Descarga la app de Itaú Pay y hace tu vida más práctica. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Que se like, para untar y disfrutar. Que se like, tus recetas va a gustar. Que se like, con menos calorías, cremoso y saludable para toda la familia. Que se like. El queso de Trébol ahora también es light, con 44% menos de grasas y 55% menos de calorías. Un producto con la calidad de la cooperativa Chortizer. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Cocina con sabor y confianza con Arcoiris, porque tienen todo tipo de especias y condimentos: pimienta, comino, pimentón, también condimentos para guiso, pizza, pollo. Además, el condimento a base de vinagre y ajo. Y no te olvides de los saborizadores de carnes con bolsa para el horno. Definitivamente en la cocina no puede faltar Arcoiris, con sabor y confianza. La fiesta del fútbol sudamericano, la Conmebol Copa América, hace vibrar al continente. El torneo que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas, resguardando a toda la familia del fútbol sudamericano para que la pelota no pare, cuidando todos los protocolos sanitarios para mantener el 99% de efectividad. Esta es la Conmebol Copa América que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. Les cuento que Rocco es mi hijo perruno. A él le encantan los regalitos y hoy va a estar más que feliz con lo que le enviaron los amigos de Peludos. Y si también tienen mascotas que son como sus hijos, les invito a participar del concurso de Peludos. Seguí a Peludos Paraguay en Facebook y también en Instagram y seguí las instrucciones para ganar una shopping gift card por valor de 500.000 guaraníes. También quédate atento a lo que queda del programa, porque nos enviaron un termo muy lindo para regalar a la audiencia. Peludos Paraguay. Ahora desde la app Itaú Pay podés hacer pagos en comercios seleccionados, escaneando el código QR al momento de pagar. Es súper fácil, seguro y no tenés que llevar tu billetera, todo lo haces a tu celular. Descarga la app Itaú Pay y hace tu vida más práctica. Si estás vos, está Itaú. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. Escuchaste bien, $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Comprar desde cualquier parte del mundo en www.tupi.com.py hoy es una realidad. Consideramos importante dar a conocer este nuevo servicio, principalmente para todos los compatriotas que están diseminados en todo el mundo. Una experiencia de compra segura con una empresa nacional de sólida confianza. Ingresa a tu mejor tienda online Tupi las 24 horas del día, desde donde estés, y disfruta de mayores beneficios con Tupi. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Quise, llámalo como te guste, porque sabemos que te va a gustar. Llegó a la familia Quese, el nuevo queso cremoso para untar Quese Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas
recetas saludables con el nuevo Queso Light. Queso Light se suma a nuestros sabrosos quesos cremosos, cheddar, ahumado con ajo y clásico. Encontralos en nuestros 17 salones o en los mejores puntos de ventas del país. Queso, otro producto con la calidad del Lactos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizer. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por sus frescuras, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es el agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones, con menta y boldo, cerdón y burrito, té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón también contiene cocuy y cedrón capií. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Más novedades de Arcoiris, seguinos en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. La Conmebol Copa América hace vibrar al continente. El torneo que cree en grande y juega con pasión. Resguarda a toda la familia del fútbol sudamericano para que la pelota no pare, cuidando todos los protocolos sanitarios para mantener el 99% de efectividad. Está en la Conmebol Copa América que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Un día como hoy de 1906 se fundaba la Liga Paraguaya de Fútbol. El primer presidente fue el doctor Adolfo Riquelme, de 1906 a 1908. Así que entonces ya estaban algunos clubes como Olimpia, Guaraní, Libertad. 1905 Libertad. No, Libertad 5, sí, sí, es sí, cierto. El Nacional General Díaz. No, General Díaz. Y uno más que desapareció el anterior. después. ¿Atlantia? No, Atlantia apareció después. Después. No. Después también Ayes. Después. ¿No era Corrales? Corrales, creo que era Corrales. Los 6 clubes fundadores de la Liga Paraguaya. Que ya desapareció, ¿verdad? Entonces estaba Adolfo Riquelme, estaba Junio Quinto Godoy, César Urdapilleta y otros que son los firmantes del acta de fundación de la entonces Liga Paraguaya de Fútbol. ¿Y en qué momento está la liga, verdad? Está en momentos difíciles también. ¿En qué sentido? Y en lo deportivo fundamentalmente por la no clasificación al mundial, que es el caballo de batalla. En lo deportivo sí, en lo económico por lo que nosotros leemos es todo color de rosa. Le va muy bien. Sí. Así dicen por lo menos, ahora no. No, pero aparte el premio que tienen los equipos de primera por jugar. Sí, es un ingreso importante. Es un ingreso importante. Sí. Es un ingreso importante. Y hoy en día APF reanudó casi todos sus torneos. Solamente falta el de formativa. Sí. Ya todos los otros deportes y las otras actividades que dependen de APF han vuelto. Ese es un punto favorable, por ejemplo, que en su momento habíamos criticado que por qué no vuelven y compañía. Tardó un poquito, pero retornaron. Estoy leyendo que inclusive se habla de que en septiembre podría volver el público a las canchas y de que el partido por eliminatorias en septiembre ya podría ser con público. Es una posibilidad, por supuesto que se irán analizando varias situaciones, ¿verdad? Claro, que no depende exclusivamente de la APF, depende también de la vacunación y cosas así que no depende exclusivamente de la APF. Pero por lo menos el fútbol puede seguir su rumbo normal. Sí. Sí. Un año atrás estábamos ahí con que parecía que volvía, no volvía. Por más que ya había fechas. 6 meses atrás estábamos criticando de que las inferiores no volvían, el ascenso hoy, que no estaba volviendo. Y yo creo que hoy tenemos un mejor panorama. Están sobre ruedas, sí. Pero realmente el déficit en lo deportivo es el hecho de volver a un mundial. Es lo que todos quieren, ¿verdad? Sí. 115 años, Nico. Exactamente, es lo que queremos todos, ¿verdad? Porque nos beneficia a todos. Yo me acuerdo una vez, le había hecho una entrevista a Ramón González Dar cuando era vicepresidente de la APF, y él mismo decía,
Vos podés hacer obras, podés mejorar esto, tener tecnología, infraestructura, arreglar esto, mejorar. Pero si no ganas, es como que no hiciste nada. La gente solamente ve el resultado, dice. Lo demás, historia. O puede inaugurar un estadio acá, otro, pero no, hay que ganar. Que es lo que pasa en los clubes también. Sí, ¿verdad? claro. Que es la eterna discusión de lo de Cerro Porteño, ¿verdad? Por la olla, que todo lindo y todas esas cosas, pero el cerrista quiere el título internacional fundamentalmente. Claro. Pero bueno, esa es la situación. No. Está hablando en otros medios el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison. Nosotros no salimos sorteados para poder conversar con él, pero está dando algunos anuncios de los que ya estabas hablando, Federico, ¿verdad? Sí, hablaba del tema de la posibilidad del público, del retorno del público en el mes de septiembre. Y estoy leyendo declaraciones, habría que escuchar bien para interpretar el contexto, pero según Robert Harrison, si no se arregla esa cuestión televisiva, o sea, más que cuestión televisiva, si no se arregla ese inconveniente que tiene la empresa dueña de los derechos de televisación hoy en día, él más o menos da a entender, por lo que leo, que se viene la hecatombe del fútbol paraguayo. Palabras más, palabras menos, ¿verdad? Porque inclusive los colegas le vuelven a preguntar si se refiere puntualmente eso al hecho de que puede parar el torneo, y dice no, algo peor que eso, no sé qué peor que la paralización del torneo podría ser, ¿verdad? Pero es lo que está declarando Robert Harrison, presidente de la APF, a otros medios con relación a esta situación puntual de la que no se habla hace un tiempo, pero ya en su momento APF salió a hablar y salió a aclarar cuál es la postura que tiene con respecto a esta investigación que se está haciendo contra la empresa dueña de los derechos del campeonato. Y que estará bien también seguramente, ¿no? El defender el que ahora te está dando. Porque no va a salir a hablar mal de los, los derechos. Eso estamos de acuerdo. Yo creo que seguramente hace eso para defender el... Sí. Y después obviamente termina el contrato y... No creo que el fútbol sufra en Paraguay. Pero no comparto más aquello de que se viene más o menos la hecatombe, el final de todos los tiempos, si eso llega a pasar. No, totalmente. Es muy exagerado. O sea, es como que, inclusive ese día que se hizo la conferencia, recuerdo que el presidente de River le mira a los periodistas y le dice: hasta ustedes que tanto pidieron el fútbol, ustedes se pueden quedar sin trabajo, dice. Sí. Y, bueno, está bien, hay seguramente formas y formas, pero no creo que hasta ese punto se llegue. Y en todo caso, si se llega a eso es porque algo se hizo mal, ¿verdad? Me parece, no sé. Sí, totalmente. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. No, hay que cuidar hoy los sponsors. Es lo que se está discutiendo también en el tema del rechazo de las botellitas de gaseosa, cosas por el estilo de Cristiano Ronaldo y compañía, ¿verdad? Si era Nicolás Ledesma el que apartaba, seguramente Nicolás no Ledesma pasaba nada. La UEFA de hecho mandó una especie de advertencia a los protagonistas que esos son los auspiciantes y que hay que cuidarlos, ¿verdad? Y me parece bien, es lo que ayer discutíamos, ¿verdad? Es el entorno, son los auspiciantes, y vos te vas y te encontrás ahí con los banners, con los productos, y bueno, totalmente, sos parte de eso. Hay que respetar. Michel Sánchez Alvarenga, ¿cómo le va, señor? Gracias por atendernos, buenas tardes. Soy todo Nicolás Ledesma, un placer saludarte a vos y toda la audiencia. Está en Brasil, ¿verdad? Sí, estoy en Río de Janeiro trabajando para la Copa América. Sí, señor, le estábamos viendo por televisión anoche, muy elegante, muy sobrio en su trabajo, como siempre, señor Sánchez. Muchas gracias. Y como que me enseñó también, mi parte, que tratamos de poner en práctica todo lo aprendido. Hoy es día de fiestas, en otros tiempos, obviamente, hoy por la pandemia no se puede hacer nada, seguramente el aniversario de la Asociación Paraguaya de Fútbol, y queríamos tener algunos datos con Michel Sánchez, fundamentalmente, de todo lo que se está haciendo. El presidente está anunciando que para septiembre podríamos tener público, por lo menos en una cantidad X en los estadios, así que se está avanzando en todos los trabajos buscando la mejoría y salir fundamentalmente de esta pesadilla que hace al COVID-19, Michel, ¿no? Sí, así es, Nico, ¿no? Me encuentra este 115 aniversario en un momento difícil en la historia del país y también de la humanidad por el tema de la pandemia, donde tuvimos que aprender a jugar, digamos, o a organizar el fútbol de una manera distinta a la que teníamos acostumbrado, y todas las actividades particulares y laborales también de cada uno de los paraguayos. Y desde el inicio de la pandemia eso no significó
desánimo en el espíritu del presidente de la APS, de todos los que estamos trabajando cerca de él. Al contrario, fue siempre un día a día de buscar cómo salir de la pandemia, cómo volver al fútbol, cómo gradualmente ir ganando otra vez de terreno ante esta situación tan especial que vivimos ahora. Tal vez así que comenzamos el fútbol, terminamos los campeonatos del ascenso femenino y hoy estamos ya todos aprendidos como el tema del protocolo sanitario en el fútbol y el siguiente paso, el siguiente triunfo de esta administración del presidente Harrison va a ser la vuelta del público a los estadios. Ayer estábamos viendo una gacetilla del Club Guaraní, un anuncio donde estaban informando de las actividades de Guaraní, el retorno de Juguero y todas las actividades, y decía, entre otras cosas, Guaraní que tiene 2 torneos en esta segunda mitad del año, y entonces como ya no tiene Libertadores, no tiene Sudamericana, asociábamos a la Copa Paraguay, y queríamos saber un poquito así que hay de la Copa Paraguay, Michel. La Copa Paraguay está planificada, es lo único que puedo decir que hasta ahora Nico está planificada y ya tiene digamos una estimación de fecha de inicio. Dependemos de unas reuniones que tenemos que tener como para que yo pueda oficialmente salir y decirte todos los datos que necesitamos para que también desde tu radio se dé manita a esta competición. Pero vos estás optimista de que vamos a jugar la Copa Paraguay. Vos me conocés, vos sabés que el pesimismo ni un gramo no tengo en mi espíritu único. Sí. Me conoce bien. Es cierto. ¿Y sería para qué mes, más o menos? Ahí ya me quieren quitar fechas. Esperamos un rato, esperamos las reuniones y ahí ya voy a poder hablar contigo, ya puedo visitarte y sentarnos y compartir de vuelta como siempre lo hacemos con la audiencia, todos los datos que sean útiles para que la gente vuelva a vivir la Copa Paraguay. Michel, ¿cómo estás? JJ Gómez te saluda. Yo, como siempre te digo, nosotros somos gente de ascenso y conocemos muy bien el manejo del ascenso. ¿Y cómo está la evaluación, para ver un poquitito lo de la Copa Paraguay, la evaluación de cómo se va llevando este tema pandémico en el ascenso, que sabemos de que no es lo mismo que el profesionalismo? No es lo mismo, se tuvieron algunos casos positivos en los planteles. Esto fue, y te puedo responder mejor en la comisión médica de la APS, que no quisiera entrar a hablar de números ni nada, pero sí te puedo decir de competiciones que superó la expectativa de lo que teníamos. Realmente los clubes entendieron y se cuidaron, y el resultado es que se realiza el torneo con total normalidad. Claro, porque casos siempre van a haber. El tema es que no tengamos 20, 30 casos en una institución. Eso significa que el protocolo no funciona, y eso es muy importante para trasladar a lo que pueda pasar en Copa Paraguay, ¿verdad? Y eso es mérito exclusivo de los clubes, porque nosotros ya no tenemos la capacidad de controlar el día a día. Entonces ese día a día queda a cargo de los clubes, y solamente los controles esporádicos aleatorios, a eso me quería referir, aleatorios, siempre son positivos, algún que otro detalle que ajustar, pero nada grave, así como bien lo dijiste. Gracias a Dios y poco madera, hasta ahora no tuvimos así golpes importantes en los equipos. Michel, no es tu área específica, pero ¿qué sabes sobre el torneo del Nacional B? Por lo que veía en las redes sociales, ya los equipos se están moviendo, varios equipos del interior. ¿Cuándo comenzaría, según esta planificación que supongo ya la tienen? El miércoles pasado estuvimos en una reunión en la UFI, en donde se presentó el campeonato y el protocolo sanitario aprobado por el Ministerio para el Nacional B a los clubes interesados, y eso la UFI está manejando su proceso de inscripción,
nosotros viendo el tema de licencia de clubes, con los clubes que pueden participar y los que no. Y la UFI es la que va a definir cuándo va a iniciar el torneo. El campeón de ese torneo va a jugar el repechaje contra el segundo de la primera B para el ascenso a intermedia, es así, ¿no? Correcto, eso es correcto. Michel, ¿y cómo está ahí el protocolo en Brasil? Digo, de repente aparecieron informaciones de contagios masivos. ¿Cómo está todo el cuidado fundamentalmente en la ciudad donde vos estás? En la ciudad en la que estamos, realmente, y donde trabajamos todo el día, que es en el estadio Nilson Santos, realmente el cuidado es extremo, el control es extremo. Yo creo que también eso se ve reflejado a que nosotros cada 48 horas las casi 1.000 personas que estamos trabajando en esta sede en un día de partido van negativos, ¿verdad? O sea, eso implica que el cuidado se está llevando satisfactoriamente. Bueno, Michel, ¿qué más podés contarnos para agradecerte tu atención? Y por ahora esto, Nico, y con muchísimo gusto voy a compartir más datos contigo ya seguramente la semana que viene. Michel, ¿hay alguna precisión sobre la formativa? Las formativas están en pleno protocolo. El 16 de julio está marcado el inicio del torneo clausura. El torneo del año. Eso se mantiene, ¿no? Por ahora sí. Michel, un abrazo grande, buen trabajo por ahí, gracias por atendernos, ¿sí? Muchísimas gracias. Un abrazo. Muy amable. Michel Sánchez Alvarenga, entonces, tenemos que deducir que se va a jugar la Copa Paraguay. Hay algunos ajustes que se están haciendo. Y el Nacional B, que de hecho ya comentábamos el sábado en el programa, habíamos hablado de que ya se hizo la primera reunión, veía por redes sociales que los equipos ya se están armando. 22 de septiembre Encarnación, por ejemplo, llevó a Nito Villalba, que es de la zona. Sí. Cerro de Franco también se va a inscribir en el torneo. Eduardo Rivera es el técnico. Solo que hay una cuestión, eso creo que ya está fuera de APF. Los clubes tienen que pagar 15 millones para inscribirse en el torneo. Los clubes se hacen cargo de todo. Llegas a la final, salís campeón y otra vez tenés que jugar un repechaje para saber si ascendés a intermedia. Vas a enfrentar al segundo de la primera vez, ¿verdad? Ese es otro tema, ¿verdad? Pero en concreto nos cuenta Michel que no hay una oficialización aún, pero es casi seguro que se va a jugar el torneo, así como la Copa Paraguay. 2 Michel más nomás necesitan. Sí, ¿verdad? Es impresionante el trabajo que hacen. Sí, porque él está dentro de lo deportivo, pues, ¿verdad? Después el resto hay que dividir, pues el dirigente tiene un montón de problemas día a día que nosotros no sabemos ni nos imaginamos, que tienen más que ver con lo administrativo que con lo deportivo. Como decía Cayetano Herrera, no puede estar acá y allá. ¿Cómo era, Nico, su dicha? Sí, no puede estar acá y allá. Renan Moura, ¿cómo le va, Renan? Gracias por atendernos, buenas tardes, ¿cómo está? Boa tarde, tudo bem? E vocês, como estão? Bien, Renan, ahí estamos de O Globo, nos está hablando Renan Moura. Queremos conocer un poquito detalles sobre Robert Pires da Mota. ¿Qué nos puede contar a esta hora, querido Renan? Bom, a informação que temos aqui no Rio de Janeiro é que o Pires da Mota recebeu uma proposta recente do Yokohama, do Japão. Uma proposta essa boa financeiramente para o jogador, e o Flamengo já tinha dado o ok para essa transferência do paraguaio para o Yokohama. Mas a última notícia dá conta que Pires da Mota recusou essa oferta e, portanto, deve se apresentar ao Flamengo tão logo termine a campanha do Paraguai na Copa América. O jogador teve uma boa temporada na Turquia, um jogador que disputou praticamente todos os jogos como titular e volta para o Flamengo em busca de espaço. Hoje, com o técnico Rogério Ceni, ele seria a terceira ou quarta opção para o setor de meio campo, que não vai contar com o Gerson, que acertou a sua saída para o Olympique de Marseille da França e se apresenta já no próximo dia 24. ¿Él tendrá que pelear un puesto, un lugar entonces, o el Flamengo estaría en condiciones de ceder al futbolista?
o Flamengo tem a intenção de negociar o Pires da Mota, se for uma boa proposta para o Flamengo, que fez um alto investimento na contratação do Pires quando ele ainda atuava no futebol paraguaio. O Flamengo fez um investimento aproximado de 24 milhões de reais, fazendo aí o câmbio para a moeda local, não sei quanto vale, mas aqui no Brasil é um alto investimento na contratação de um jogador de meio campo naquela temporada. Então o Flamengo pretende pelo menos reduzir esse valor gasto com o Pires da Mota em épocas passadas, já que o Pires da Mota não conseguiu, ao longo das temporadas com o Flamengo, ser titular de modo incontestável. Não de empréstimo, não? Empréstimo, acredito ser muito difícil, porque o Flamengo tenta, nesse momento, uma negociação em definitivo. A chegada de uma proposta que possa garantir tanto ao Pires da Mota como para o Flamengo uma transferência imediata y conclusiva. Renan, de lo que nosotros le seguimos a Pires da Mota, él siempre fue un jugador importante, siempre funcionó, no tuvo malos partidos. ¿Por qué no fue titular indiscutible en el Flamengo? Pires da Mota é um jogador incontestavelmente bom na marcação. Defensivamente é um ótimo jogador. É considerado, conforme nós dizemos aqui no Brasil, um verdadeiro pitbull, um cão de guarda que consegue auxiliar bastante o sistema defensivo da equipe. Porém, Pires da Mota não tem um poder de ataque tão qual tem Gerson, por exemplo, nesse time do Flamengo, como, por exemplo, o Ilharão e tantos outros que também passaram pelo clube enquanto Pires da Mota estava no Flamengo. E hoje, o substituto do Gerson é o Thiago Maia, que se recupera de uma grave lesão no joelho. A tendência é que ele retorne aos campos já no fim desse mês de junho e passa a ser mais um concorrente com o Pires da Mota por uma vaga no time titular do Flamengo. Exactamente. Bueno, vamos a tener que aguardar entonces sobre la definición de Pires da Mota. Queremos aprovechar este momento, Renan, para agradecerle su atención. ¿Cuál es su evaluación de la actuación de la selección brasileña até agora? Acredito que o Brasil é um grande candidato, favorito ao título da Copa América novamente. O técnico Tite tem feito um excelente trabalho até aqui, não só nas eliminatórias para a Copa do Mundo, como também nessa nova edição da Copa América. E por ser uma competição aqui no Brasil, e o Brasil tendo um time superior a outros países, e como a Argentina e Uruguai também não estão apresentando um futebol tão nivelado à seleção brasileira, acredito que o Brasil conseguirá mais um título 10º da história da Copa América. Tiene centrodelanteros muy buenos, ¿verdad? Yo particularmente pensé que Firmino iba a ser el titular, pero Tite, que sabe más que nosotros, dice que no, ¿verdad? Firmino não vem tão bem nessa temporada, a última, com a camisa do Liverpool. E isso foi decisivo, pesou bastante na opinião do técnico Tite de não ter o Firmino como titular no início dessa Copa América e também nos jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo. E o Gabigol, jogador do Flamengo, vive uma fase espetacular. Tem uma média de 1 gol por jogo. E hoje é, sem sombra de dúvidas, um dos principais atletas do Flamengo e um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Então isso também tem pesado bastante na decisão do técnico Tite de contar com o Gabigol nesses últimos jogos da seleção brasileira. Renan, muchísimas gracias por atendernos, gracias por estos informes, un abrazo grande para usted, ¿sí? Foi. ¿Qué pasó? Caiu.
Bueno, ahí está entonces Renan Mora, nuestro amigo de O Globo, con quien siempre conversamos sobre las informaciones de Piris Damota fundamentalmente, y un agregado de lo que está haciendo la selección brasileña, que ayer goleó de vuelta en su segunda presentación con un intratable Neymar. ¿Vieron el partido ahora? Lo mataron, lo molieron a patadas a Neymar. Sí, que aún así tuvo tiempo de hacer unos lujitos ahí Sí. la mitad de la cancha. Yo creo que Brasil está 1 o 2 puntos por encima del resto de las selecciones de Sudamérica. Lejos. Totalmente de acuerdo. Pero es cierto. Argentina es Messi y nada más, ¿no? Y hasta ahora... No sabes que... Un poquito más capaz, pero no... Me parece que Messi es un complemento nomás en esta selección de Argentina, es más equipo. Sin Messi. De hecho no lo buscan a Messi. Messi cada vez que toca la pelota hace algo que le esperamos que sea Messi, pero no el equipo no juega en base a Messi. Pero mira, que Argentina la vez pasada pudo meter solamente un gol y fue de Messi. Claro, de tiro libre, por eso el plus de tenerlo a Messi, pero claro. No es que el equipo se armó en base a... Pero sin Messi es uno más, Jota. Voy a caer en el facilismo, como decía antes el profesor Héctor Corta, a quien le mandamos un abrazo grande. Si Messi no estaba, yo no sé quién puede poner esa pelota en un tiro libre ahí. No, eso sí, pero yo quiero interpretarle a Jota, porque nos acostumbramos a lo de Barcelona, pues cuando le vemos a Messi se nos presenta la camiseta del Barcelona y está jugando con la selección argentina, y hay un par de jugadas, una por izquierda y otra por derecha, donde Messi da, por ejemplo, y él se ubica enseguida y en Barcelona le devuelven. Claro. Porque sabe que Messi va a hacer algo bueno, pero aquí no le devuelven la pelota. Claro, porque eso es lo que entrenan allá. Sí. Él prepara la jugada previa. Y es la jugada que entrenan todos los días, seguramente, Jota. Claro, también. Yo digo que Argentina está encontrando un equipo, más Messi. En ese sentido, el Brasil Brasil ganó la Copa América sin Neymar, la Copa América pasada. Sí. Y ahora acomodó el sistema defensivo para Neymar. Y lo pone a... Pero para mí que Brasil tiene mucho más que Argentina, Jota. Sí, mucho más, claro. Imagínate si no está Neymar, bueno, está Gabriel Jesús, está Richarlison, está Firmino, tenés una banda de jugadores, está Gabigol. No, sí, aparte Brasil juega como quiere jugar. En Argentina yo creo que si no está Messi, Jota, no sé, no hay un reemplazante natural de Messi. Sí, pero no acostumbramos nomás, Argentina es un buen equipo. Porque el Kun Agüero no está a la altura de Messi. No, pero ya hoy Lautaro, otro goleador del fútbol italiano. Pero no está a la altura de esos jugadores no hay. No. Lo que digo es que en otro momento, después de la selección de Sabela, la selección de Argentina no era una selección, era un equipo que se armaba y era más huevo, lucha táctica, y un buen momento, claro. Hoy esta selección juega, sabe a lo que juega. Hoy esta selección está bien parada, de repente tiene muchos cambios todavía defensivamente, pero encontró ese 4-4-1, vamos a decir, 4-4-2 en teoría con Messi, ¿verdad? Más el 4-1, porque atrás, claro, Otamendi y este muchacho Foyt están... Y es donde está buscando, pero también sigue siendo el experimentado de esa hace selección. 10 años que es titular en la selección. Sí, él sigue siendo el experimentado. Y por algo será. Claro. Y su nivel no es alto, Jota. No, pero el nivel de Otamendi, sabe, tiempista, él llega siempre. Juega con la experiencia. Uy, mira el corte que tiene este muchacho, Dios mío. Estamos viendo el partido entre Croacia y República Checa. Un dato sobre Brasil: ganó los últimos 8 partidos oficiales, 6 de eliminatorias y 2 de Copa América. ¿Va a ser penal o no? Perdón, Fede. Codazo de penalazo. Viene un centro desde la derecha para graficar un poco al límite del área chica. El defensor salta con el codo extendido, penal y y impacta en la ceja del delantero, del que ataca. Yo ya noto abajo en la nariz. Yo ya noto la P en mi agenda, como suelo decir. Para mí penal. Penal y expulsiones, porque ¿sabes por qué, Nico? Estas son las jugadas que yo digo condenable, porque vos estás retrocediendo con el codo abierto puntiagudo, y eso es un arma letal. Otra cosa es cuando vos metés el brazo y sin querer roza el codo, pero no el codo abierto, el codo cuando cerrado. mirás hacia adelante y pateás y el de atrás mete la pierna, por ejemplo. Claro, vos metés el brazo y tu codo está en el movimiento normal que vos haces, entonces le lastimás con el bíceps o con el antebrazo. Pero cuando vos ya abrís el brazo, así como el gesto del pajarito cuando vuela, para la gente que está... Ahí vos ponés puntiagudo.
Eso va para lastimar. Sí. A ella hizo la señal Va del rectángulo. hasta el bar. Va a ir a chequear. Va a ser penal y resta saber si lo expulsa como dice J. Para mí tiene que ser condenable. Este Sí, tipo de yo situación hay que coincido. sacar del fútbol porque te Es, rompe. Penal y expulsión, J. Sí, para mí sí. Si cobra, sí. O sea, si cobra el penal tiene que ser expulsión Totalmente. porque el elemento de la falta es un Inclusive, codazo directo. Y aparte, en el fútbol paraguayo, diríamos, y aparte hay sangre. Sí, se hace mucho. Hay veces que vos vas para codear, inclusive, para codear. Pero vos podés otra vez regular en con qué parte del... Está mal lo que estoy diciendo, pero es así, en nuestro portero, en nuestra cancha, A ¿verdad? ver qué dice el árbitro. Vos podés regular con qué Indica parte le vas a penal. lastimar. Penalmente. Ya indicó penal. Y amarilla. No. Penal para República Checa. Amarilla. Es Amarilla, roja. muestra. Es codo abierto con la punta del codo. Esa parte es la que hay que cuidar. Esto forma parte del criterio también, Jota. Porque ahí, por ejemplo, el fútbol, el jugador le dice, yo estoy mirando el frente, yo no veo que él está atrás. Entonces no abre tu codo. Vos ya sabés que alguien te va a chocar de atrás, por eso abrir el codo. Claro, yo estoy de acuerdo también contigo, pero te digo nomás que es también interpretación. O Sí. sea, no es un penalazo que vos le mostrás a todo el mundo y te van a decir, sí, tenés razón. Te rompió. Tenés 60 minutos de juego todavía y los 60 Sí. vas a jugar con una inflamación en el cuerpo. Protesta Kovacic, pero el árbitro ya tomó la determinación. Protestan todos. Modric Sí. le dice justamente al que protesta, le dice, bueno, andate nomás hacia allá porque... Hablando de Modric, ¿es lo que le pasó a ¿A quién? ¿Ah? a Galarza? Se me fue el nombre, no sé si es Matías, porque son dos pueblos Galarza. Y Matías, el que está en Brasil. Matías y después está Lucas, que es el arquero. Lucas, sí, que está acá. Lo que pasó con Matías Galarza, salían del entrenamiento con un compañero y parece que de un partido perdiendo 2-0, parece que le atacaron al auto del compañero y él estaba dentro del auto, ¿verdad? Mirá vos. Pero no le pasó nada a ellos, gracias a Dios, pero el jugador, que es el más experimentado, que era el que manejaba, tuvo una queja en redes de que podía haber pasado algo más grave si no tenía el vidrio arriba. Mirá vos. Tiene sangre en la camiseta, no puede jugar así. Y él mismo va a ejecutar el penal. El que No, ligó... pues sigue chorreando de la sangre en la Sí. nariz, digo. Ayer la barra brava del Palmeiras Ahí está. estaba farreando por las calles de São Paulo. Sí. Cuando le ven al futbolista del Palmeiras en una clande sería una fiesta clandestina. Ah, mira, vos no conocía esas cosas. Le ven al futbolista en una clande y van y lo sacan de la discoteca al jugador, ya te digo su nombre. Nosotros le llamamos de otra manera. Lo sacan de la clande y le dicen que si no sale del club lo van a matar. Hola, pucha. A ver, por aquí había publicado el barra más tranquilo. Acá está. La barra del Palmeiras, Lucas Lima, el futbolista que estaba dentro de la farrita. de una fiesta clandestina. Lo sacaron de la misma y le dijeron que si no se va del club lo matan. Es más o menos la barra del Palmeiras, entonces. Pero aquí el club ya hizo un comunicado a la mañana. ¿Ah, sí? En portugués, a ver si Nico me ayuda. O Sí. atleta Lucas Lima ficará afastado das actividades no Palmeiras. Apartado Pelo de la prazo que o departamento de fútbol entender necesario. Sí, por un Plazo Queda de apartado. Fútbol, sí, así se Sí, dice. por un plazo que queda, crea claro, queda apartado por el plazo departamento. que el Hasta que el departamento, departamento considere. quiera. así mismo. es. Un amigo brasileño que me escribe rota cuando Sí, me JJ. Lo que perdió Revi. Bueno, 1-0 gana la República Checa entonces. Sí, señor. Permiso, me voy a Sí. meter en tu WhatsApp. A El ver. 555 dice, hay máquinas de cerveza en la calle GI. Acá ni cada media cuadra hay una bodega. Es cierto. En algo teníamos que ser más avanzados que los japoneses, dice el 555. Pero en las bodegas a veces te venden cerveza caliente. Y la máquina esta te saca fría seguramente, Sí. Nico, ¿no? No, espectacular. Ahí está. 1-0, entonces gana República Checa a Croacia en 39 de juego. Cuando yo estuve en Japón, entró de moda el porrón ese de cerveza, que es del tamaño de estos termitos que usamos nosotros, pero más ancho. ¿Verdad? Es como un termo, como el más grande.
y vos metías en la máquina expendedora y es todo un espectáculo cuando cae por el ruido, ¿verdad? Sí. Y principalmente de madrugada, los muchachos estaban ahí de madrugada un viernes, porque el sábado no había actividad, y se iba a sacar ese y caía, y de repente vos escucháis en el hotel donde estábamos, ¡epa! Ya sabía que había una farra los muchachos. Bueno, vamos a la pausa con Cristian y ya volvemos en un ratito. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Tener la app de Itaú Pay significa salir a correr y no tener que llevar la billetera. Con la función de código QR podés hacer pagos en cientos de comercios desde tu celular de forma fácil y segura. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Descarga la app de Itaú Pay y hace tu vida más práctica. Si estás vos, está Itaú. Moscas y mosquitos, arañas y cucarachas. Hasta alacranes podemos tener con este clima. Con Matiris mata todo. Evita que tu casa sea un aeropuerto y da limañas. Úsalo en todas sus presentaciones. Es súper efectivo, fulminante, más rápido que chisme de barrio. Matiris es la solución para acabar con todo tipo de insectos, voladores y rastreros. Y aparte, te cuida del dengue. El que sabe, sabe. Matiris, efecto superior contra insectos. Cuando el asado nos llame, choris no pueden faltar. Viena, picante o morcilla, napolitano es genial. Los chorizos siempre de Chorti, pero qué buenos que están. Chori queso, solo Chorti, el único original. Embutidos Chorti, qué buenos que están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de venta del país. Calidad de la cooperativa Chortitzer. Tupi tiene el mejor local, ven y al mundo Tupi. Por precio y mayor variedad, ven y al mundo Tupi. Mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyeni, Músicos del Chaco. Teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. La Copa América lo confirmó. La fiesta del fútbol sudamericano. La Conmebol Copa América hará vibrar el continente, aumentando el premio al campeón, demostrando la pasión por hacer bien las cosas, cuidando de toda la familia del fútbol sudamericano, jugadores, árbitros, técnicos y asistentes, para que la pelota no pare. Con el 99% de efectividad en los protocolos sanitarios, los goles se celebran en doble. Sigamos vibrando y alentando desde casa con la misma pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. Quise, llámalo como te guste, porque sabemos que te va a gustar. Llegó a la familia Quese, el nuevo queso cremoso para untar Quese Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Quese Light. Quese Light se suma a nuestros sabrosos quesos cremosos, cheddar, ahumado con ajo y clásico. Encontralos en nuestros 17 salones o en los mejores puntos de ventas del país. Quese, otro producto con la calidad del Lactos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortitzer. Comprar desde cualquier parte del mundo en www.tupi.com.py hoy es una realidad. Consideramos importante dar a conocer este nuevo servicio principalmente para todos los compatriotas que están diseminados en todo el mundo. Una experiencia de compra segura con una empresa nacional de sólida confianza. Ingresa a tu mejor tienda online Tupi las 24 horas del día, desde donde estés, y disfruta de mayores beneficios con Tupi. Luego de cocinar ese delicioso plato, ese asado o el más dulce postre, el trabajo que queda en la cocina es mucho más fácil con Citrón Detergente Lavavajillas. Citrón, el detergente lavavajillas más poderoso. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción.
Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. La yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones: menta boldo, cedrón burrito, té verde sabor limón, cocuy cedrón capí. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. La Copa América lo confirmó. Escuchan, es la fiesta de la Conmebol Copa América que hace vibrar al continente. Este año la pasión por hacer bien las cosas se refleja en el cuidado de toda la familia del fútbol sudamericano. Jugadores, árbitros, técnicos y asistentes que mantienen todos los protocolos sanitarios para que la pelota no pare. Celebremos desde casa con la misma pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. Hoy continúa la Copa América. Se disputará la segunda fecha del Grupo A. Paraguay tendrá libre y volverá a jugar el lunes frente a Argentina. El primer partido de la jornada se llevará a cabo en el Arena Pantanal de Cuiabá entre Chile y Bolivia a partir de las 17 horas nuestra. Recordemos que ambas selecciones se enfrentaron la semana pasada en Santiago por eliminatorias. El juego terminó 1-1. Ambos equipos llegan con casos positivos a su segunda presentación en el torneo. Chile reportó ayer un positivo y Bolivia 2. Los del altiplano no contarán con Jaume Cuellar, quien fue expulsado en el duelo contra Paraguay. La jornada de viernes se cerrará con el clásico rioplatense entre Argentina y Uruguay. El partido se disputará en el Mané Garrincha de Brasilia desde las 20. En Copa América se han medido en 31 ocasiones. Los de Scaloni ganaron 14 veces, se registraron 4 empates y en 15 oportunidades celebraron los celestes. Paraguay lidera el Grupo A con 3 puntos. Argentina y Chile tienen 1 y en último lugar se encuentran Uruguay, que debutará hoy, y Bolivia sin puntos. Bueno, seguimos en la R800, son las 12:47 ya. Olimpia está trabajando en Encarnación. En un ratito vamos a estar con Ariel y Fran para que nos cuente algunas novedades. A pesar de la distancia, él siempre tiene noticias de primera mano del plantel de Olimpia. Fue suspendido por Conmebol por un partido Marcelo Moreno Martins y debe pagar una multa de $20.000, esto debido a su publicación en Instagram. Pesa su pedido de disculpas, de explicación. No encontré disculpas, pero sí, más o menos, ¿verdad? Sí, recordemos que él había criticado el sistema de Conmebol, inclusive dijo que estaba en desacuerdo con la disputa de la Copa, con el procedimiento que se hizo, etcétera, etcétera. Se le abrió una investigación a este caso y finalmente la Conmebol lo suspendió por un partido. Bolivia juega hoy contra Chile, está inhabilitado para este partido Moreno Martins y recién va a poder jugar en la tercera fecha. ¿En Sudamérica hay algún país que ya esté vacunando a personas menores de 40 años? Uruguay me parece. Por eso, porque no sé cuál es el enfoque de Moreno Martín, ¿verdad? Porque es como que echa la culpa a una situación de salud a lo que pueda pasar en la Copa América, cuando al contrario, o sea, mediante la Copa América la gente de esa franja de edad ya está vacunada. Así es. Pero yo creo que sus críticas apuntaban más al hecho de no creer, entre comillas, en los resultados. Sí. Porque fue una cuestión bastante extraña, porque al comienzo se decía que él no estaba en... que él dio positivo. Y al final, en un retest que se hizo, supuestamente dio negativo, ¿verdad? Él escribió una carta donde explicaba justamente esto que está diciendo Federico, pero aún así, digo, un partido suspenso. Pero vamos a seguir con esto en un ratito. Cristian Domínguez, gracias por atendernos. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas tardes. Hola, Nico. Un abrazo para vos. Igualmente, queremos saber un poquito novedades del mundo Olimpia, que está por Encarnación, está trabajando, es lo que planificaron lógicamente, y me imagino que anda sobre ruedas esto, Cristian, ¿no? Eso es muy lindo. Ojalá, el sueño de todos es que ande sobre ruedas, ¿verdad? Terminamos muy bien el primer semestre, no como queríamos campeonato y octavo, pero bueno. Sí.
dentro de todo cómo se terminó dando y los problemas que tuvimos nosotros, terminamos muy contentos con un check, vamos a decir, no con un 5 felicitado, pero bien. Lo vi a un equipo Olimpia mejor. Ojalá que esa forma la sigamos teniendo ahora en el inicio de clausura y la Copa. Ahí te podría decir, Nico, sí, estamos caminando sobre ruedas. Lo que es la pretemporada, sí está todo organizado hace tiempo. Y sí, están ya hoy es su día 2, estamos viernes, y su día 2 completo en Encarnación. Con estos 2 refuerzos solicitados por el cuerpo técnico se cierra el cupo, y aquí me tengo que acordar del gran Osvaldo Domínguez. Vi cuando una vez le hice la misma pregunta, y espero que vos no me contestes de la misma manera, Cristian, porque copiar no se hace. Que a lo mejor haciendo hay que copiarle. Me dijo don Osvaldo, la penúltima, nunca hay que ser la última, me dijo. La pucha. No, yo no pienso copiarle, no soy ni un cuarto de lo que él fue, pero no, yo creo que por la sinceridad es lo que nos va a unir siempre, ¿verdad? El cuerpo técnico pidió los 3 refuerzos que trajimos, no 2. Sí. Y estamos en eso, ¿verdad? Ahí está cerrado, pero si es por el proyecto, Nico, sí. Pero bueno, como dije también en otro medio, ¿verdad? Hoy tenemos el tema de que se abren y se cierran los libros en diferentes países en tiempos diferentes. Entonces, Olimpia hoy, por ejemplo, no puede rechazar una venta importante, no puede rechazar. Y bueno, vamos a tener que, de repente, si hace falta, salir a buscar a alguien en esa posición. Entonces, si se da el caso, sí. Si no, ya estaríamos cerrados, ya no vendría más nadie. ¿Cómo está, Cristian? Un placer saludarlo. JJ Gómez le habla. Yo le quería preguntar un poquitito por el sistema de trabajo, porque Olimpia, en esto ya el otro día habíamos tenido una charla cuando recién llegaban, pero se pensó en lo de Raúl Vicente, después la llegada de Baceda, después todos aplaudimos la llegada de dirigentes de fútbol, porque hay una diferencia entre dirigente administrativo y dirigente de fútbol, y ustedes son gente de fútbol. Entonces cambia un poquitito el departamento de fútbol de Olimpia, el trabajo de Landaida, de Luis Monzón, del presidente. O sea, ¿cómo viene jerárquicamente el nivel de trabajo? Para, no sé si me entiende la pregunta porque no le encuentro la palabra. O sea, ¿cómo es jerárquicamente la forma de trabajar desde los entrenadores al departamento de fútbol, la comisión directiva de Olimpia hoy por hoy? No, antes que nada, un saludo, JJ. Lo que hubo en el Club Olimpia es una reestructuración a causa de un problema administrativo, económico, financiero, de una mala presupuestación mensual, anual de los gastos en contrapartida a los ingresos que tiene el Club Olimpia. O sea, Olimpia está con un problema financiero, económico, financiero, como le quieran llamar. Sí. Entonces hubo una reestructuración donde lastimosamente a un ídolo y a un crack de la historia del Club Olimpia le tocó también esa reestructuración, específicamente la reducción, ¿verdad? Sí. Porque él estaba así, como todo profesional que él, estaba con un ingreso, con una remuneración por su servicio profesional que prestaba el club. Más que eso no hay. La tristeza que se haya ido, el dolor de que Raúl tuvo que haberse ido, así como también con todos los jugadores que se tienen que ir, con muchas personas que uno aprende a querer también en poco tiempo, ¿verdad? O sea, eso es lo que hay que entender acá. El Club Olimpia está dentro de un proyecto de reestructuración. Salvando lo de Raúl Vicente, que ya te expliqué, sí. El profesor Landaida volvió, se lo reestructuró en la parte o sea, se lo volvió a meter a trabajar con nosotros en una estructura nueva, donde él ahora es el jefe de la metodología de todas las inferiores del Club Olimpia. El jefe número 1 de la inferior sigue siendo Luis Monzón, y bueno, y cosas así que vamos, que vemos que es sumamente necesario, ¿verdad? Entonces, y esto recién empezó. Todo a seguir es un proyecto que Dios quiere y nos acompañe también la suerte y el apoyo de la gente,
y podamos llegar a buen puerto, ¿verdad? Pero esto recién empieza, la reestructuración económica tiene que seguir por el bien del club, porque esto no se va a solucionar rápido. Entonces, más o menos eso es lo que está pasando, y bueno, entonces hay de repente ciertas cosas o daños colaterales, si le queremos llamar, que no dan gusto que ocurran, pero tienen que ocurrir por el bien del club. Yo estoy ad honorem en el club, mis compañeros están ad honorem en el club, y bueno, entonces vamos a tratar de suplir ciertas cualidades de otros profesionales que sí estaban con una remuneración, ¿verdad? ¿Por qué hacemos esto? Y bueno, justamente por beneficio del club y para tratar de reestructurar la parte económica y todo este problema económico financiero que tenemos. La salida de Rodrigo Rojas, ¿se debió exclusivamente a esta cuestión, al reajuste económico que deben hacer, o fue una decisión del cuerpo técnico? Bueno, las decisiones tomadas fueron todas en conjunto, ¿verdad? Está todo el cuerpo técnico, está toda la presidencia y nosotros los del departamento o los asesores futbolísticos del presidente y de la comisión directiva. Pero hay que entender que viene un mandato de la tesorería del club. O sea, había que hacer un corte en tantos miles de dólares en el presupuesto mensual del club. Y bueno, entonces ahí se fue analizando punto por punto, jugador por jugador. Y bueno, lastimosamente se tomó la decisión que se tomó en el sentido del cariño y de lo que representa para nosotros ciertos jugadores que se tuvieron que ir, ¿verdad? Entonces, por ahí va la mano. Una de las tantas frases hechas en el fútbol dice que si los planetas están todos alineados se llega al objetivo del título, y uno de esos planetas es el aspecto económico, Cristian. El haber sido campeón en Olimpia en toda esta época, se llegó a ello gracias a que se estuvo bien en el orden económico, o sobrepasó lo económico a lo que uno presupuesta para llegar al título dentro de esa figura de los planetas alineados para que se alcance hoy los 40 millones de deudas que usted ya dijo públicamente? Bueno, yo dije de repetir lo que ya el presidente había adelantado y sí, otras informaciones que corren, Nico, ¿verdad? No, mira, yo no puedo hablar mucho del momento que yo no estuve. Siento y escuché por ahí de que hasta un cierto momento sí el manejo era muy serio y muy bueno administrativamente, porque vos también podés manejar administrativamente, vos podés hacer las dos cosas, podés gastar poco y podés ser muy capo armando un plantel campeón, o podés gastar muchísimo y ni aún así ser vicecampeón, ¿verdad? Entonces, ese equilibrio se consiguió en su momento hasta una época, y después como que parece que el exceso de victorias o de campeonatos parece que obnubiló un poco la gestión, ¿verdad? Y empezaron a gastar de más. Y bueno, hoy llegamos al punto donde tenemos que reestructurar esto urgentemente. Y bueno, por ahí va la mano. De todos modos, se están revisando los números, ¿verdad? Sí, pero no te olvides de una cosa. Yo soy un dirigente invitado. Yo no tengo acceso más que como un socio más. Pero sí tengo entendido de que hay gente muy seria detrás de esto, y de que por sobre todo, más allá de mirar lo que pasó, que sí se tiene bien documentado también, es mirar cómo solucionamos, ¿verdad? ¿Institucionalmente se puede hacer algún reclamo a la administración anterior por esta situación económica? Mira, reclamos como reclamos, yo no sé si se puede hacer, pero sí creo que esta misma, o sea, la directiva anterior fue la que había cambiado el histórico estatuto del Club Olimpia, que yo no recuerde otro presidente importante lo haya hecho, y ellos sí lo hicieron, y cambiaron, creo que en dos cosas importantes, ¿verdad? Uno, que pasaba del mandato de 2 años a 4 años, y el segundo es que tendrían que los directivos que creo que hayan tenido algún problema administrativo o una mala gestión administrativa tenían que responder con sus bienes, ¿verdad? Eso sí, yo recuerdo haber leído en su momento, sí. Y creo que es el estatuto actual del Club Olimpia. Así que por ese lado sí, pero por otro lado no manejo mucha información. ¿Y cómo se aplica eso? ¿Alguien tiene que presentar alguna nota? ¿Algún socio se debe manifestar? ¿O cómo sería eso en caso que se aplique? Y yo creo que en algún momento un socio presenta, pero mira, de vuelta estoy divagando porque no es muy fuerte, o en alguna asamblea, ¿verdad?
cuando se reconozca el balance o no, cuando la asamblea donde se aprueba el balance. No sé si es el momento de eso realmente hoy, ¿verdad? Hoy tenemos que unirnos todos los olimpistas, todos los que puedan y tratar de reencauzar esto lo antes posible. Gracias a Dios tenemos hoy Copa, tenemos un equipo de primera categoría como para pelear los dos frentes, cosa que se le garantiza y se le va a garantizar al hincha del Olimpia de que eso va a ocurrir. Siempre y cuando tengamos estos tropezones económicos no vamos a dejar de tener un equipo fuerte para competir, ¿verdad? Y creo que hoy de vuelta vamos a arrancar el torneo clausura con el mejor plantel de fútbol paraguayo. Cristian, y la última de mi parte, porque yo insisto mucho en lo que hizo Alemania cuando fue al Mundial de Brasil, que armó su búnker ahí, los brasileños vieron esa estructura, esos años de trabajo. Hoy vemos que el Palmeiras, Corinthians y un montón de clubes de Brasil tienen una estructura parecida a lo que hay en Europa, que Alemania vino e implantó ahí. Lo que hicieron fue estudiar y copiar, y nosotros estamos muy lejos de eso, y Olimpia hoy está en un mal momento, pero Olimpia va a salir de esto, es un grande y en algún momento va a salir. ¿Hay proyección de que nosotros pensemos que en Paraguay vamos a tener ese tipo de trabajo a futuro, a 10 años, a 15 años, donde vamos a poder ser potencia, por lo menos en Sudamérica? A ver, no entendí tanto la pregunta. Hay un tema muy diferente. Yo tengo entendido que el ingreso del Palmeiras, por ejemplo, es de $80 millones al año, ¿verdad? Sí. Nuestro es 8 veces menos. Entonces, yo creo que más bien ellos están bien deportivamente porque tienen plata nada más, entonces no necesitan soltarle tanto a sus estrellas tan rápido como años atrás. Yo sí creo más bien en que Olimpia tiene una escuela, tiene un estilo, y de que hay que trabajar ese estilo y esa escuela sin desmedro de poder mejorarlo, de mejorar ese estilo, que siempre hay que evidentemente estar a la vanguardia de eso, ¿verdad? Tratando de mejorar lo que uno es y lo que uno ganó, ¿verdad? Y todo lo que costó eso, que queda como, yo siempre le llamo escuela. A grandes rasgos así te puedo responder, ¿verdad? La parte esa que me explicaste de Alemania con lo que pasó en Brasil no la entendí tanto, pero sí entiendo de que querés que Olimpia sea o el fútbol paraguayo sea una potencia, no sé si una potencia mundial, pero un equipo muy capaz de competir en todos lados. Ellos armaron un poquitito esa estructura que también tiene que ver con la formación integral del jugador, ¿verdad? Y hoy Olimpia tiene, por ejemplo, esa infraestructura en la Villa Olimpia, pero la inferiores, por ejemplo, está en Villeta, o sea, Villeta. ¿Cómo utilizan hay un montón de trabajos que se hacen alrededor del futbolista, que no es solamente de campo, que hoy ya se estaban haciendo también en otros países acá en Sudamérica, y que nosotros todavía no damos ese paso, y nuestra bandera son los equipos importantes de nuestro país, ¿verdad? Cerro, Olimpia, Libertad, por ahí Guaraní, seguramente algunos de ellos van a ser los primeros en poder dar ese paso, que inclusive hay en Argentina y en Brasil, Independiente del Valle también ya lo hizo en Ecuador. A eso me refería, si hay una proyección a futuro sobre ese proyecto. Yo creo que ahora sí entiendo mejor tu pregunta. No, Olimpia ya arrancó con eso. Olimpia quizá le falte algunas cosas, pero mira, esta medida ya que tenía papá cerca del inicio del más o menos el año 2000, cuando estábamos terminando el proyecto de Villeta, era justamente eso. Vino un profesor, en ese momento era una persona que era asesora del Paranaense en Brasil, que en ese momento fue furor. Y sí, abarcaba un poco de todo, ¿verdad? No solamente la formación deportiva, sino también la formación social, formación académica. Y Olimpia hoy, de ese proyecto que papá tenía, hoy está bastante avanzado. Quizás le falta la parte académica, o sea, sí. Ese proyecto estaba también pensado una escuela o tener ciertas relaciones con escuelas con algunos beneficios para los jugadores del Olimpia, donde puedan ir a formarse, ¿verdad? Y también está la parte social, idioma y manejo del dinero y todo eso. Si estás hablando de eso, sí. Olimpia está más o menos, yo creo que es el que mejor está en el fútbol paraguayo. Le falta algunas cosas que ajustar y vamos a estar bien, ¿verdad?
Y yo debo certificar, esto ya lo último, Cristian, para agradecerte, debo certificar de vuelta lo que está diciendo, porque yo creo que ya le conté aquí a los muchachos, no sé si lo hice públicamente, cuando iba a ir a una cobertura de un partido de Olimpia de Copa Libertadores a Buenos Aires, me iba a ir por la 970 y por el diario La Nación, y me llamó el señor Osvaldo Domínguez y me dijo, te vas a ir a San Lorenzo, a Vélez y a otro club que esté por ahí cerca y vas a hablar con los técnicos de la formativa y quiero que me traiga el plan de trabajo, que tienen en la formativa. Y me fui a Vélez, me recibieron muy bien, le conté esto mismo que estoy diciendo y quién me enviaba y bueno, me recibieron pero muy bien y traje una carpeta, yo me acuerdo, para certificar nomás lo que dijo Cristian justamente sobre esa idea de don Osvaldo, ¿verdad? Sí, no, papá siempre fue muy capaz de mirar un poco más lejos que el común, y en ese momento, para la gente que no vivió ni todo, tenemos que hablar de que Vélez quizá era una de las mejores formativas de Sudamérica, entonces sí, lógicamente se entiende muy bien el pedido, ¿verdad? Así mismo es. Cristian, un abrazo grande. Los amistosos que va a hacer Olimpia, ¿lo va a hacer allá en Encarnación o ya por acá cuando vuelva? ¿No tenés esa noticia? Pues es que no tengo la información, no te quiero dar una información que no sea la correcta. Sé que con la última que hablamos con los profes antes que vayan era contra Guaraní Nacional, pero no te quiero mentir, Nico, prefiero que averigües bien. Vamos a averiguar si tengo información te paso. Con Ariel y Fran vamos a hablar, que siempre ahí está con la información del Olimpia, nuestro compañero. Y seguro que sabe más que yo también. Sí. Cristian, un abrazo grande, gracias, y el saludo de siempre a don Osvaldo, ¿sí? Gracias, muchachos, un placer. Muy amable. Ahí está Cristian Domínguez, entonces, del Olimpia. Bien, me gusto ahora charlar con los que saben. Sí, no, conoce. La verdad que es cierto lo que vos decís, dirigente futbolero, que es lo que siempre solemos reclamar, ¿verdad? Que eso no es porque hay gente que lo toma mal, pero el dirigente futbolero se hace con la experiencia. Sí. No es que porque llegaste recién y estás viviendo cosas que nunca viviste y a los 1 o 2 años parece que, wow, pero son los años y años y años, ¿verdad? Que tienen ellos. Fíjate el golazo, no solamente por el remate, sino por la avivada para el cobro del tiro libre. Perisic, si no estoy equivocado, el que anota golazo para el empate de Croacia. Y vamos a fijarnos en el tiro libre, por favor. Ahí está, mira, mata y cobra. Ahí está, parece Almirón el que estaba ahí enfrente. Mata y cobra. Y atender la definición. Enganche y adentro. Hay que revisar la posición seguramente de Perisic, pero la avivada del que cobra el tiro libre, Jota, ¿no? Sí, así fue la jugada del penal de Bolivia. Sí, es cierto. Vamos a ver si se revisa o no la posición de Perisic, pero repito, cobraron rápido. Quedaron ahí los defensores del equipo checo mirando la luna y el pique de Perisic hace que el pase sea perfecto para anotar el gol del empate. Vamos a la pausa con Cristian. Antes, ¿sí? Nico, aclaró varias cuestiones económicas y hasta estatutarias muy importantes el señor Cristian Domínguez. Sí. Aquí habíamos hablado con J tiempo atrás, en privado, si seguía existiendo o no ese estatuto, que en realidad se publicó en los medios, y él nos confirma que sí, que existe ese estatuto. Estamos hablando del estatuto en el que las directivas o los presidentes puntualmente se hacen cargo de sus deudas. Entiendo que no quiso profundizar el tema y ya está, ¿verdad? Pero él dice sí, existe eso. Sí. Y sin querer queriendo va tirando alguna información. O sea, él dice, se presupuestó mal. Él habla de una deuda importante, de que el club se debe reajustar económicamente. Sí. Pero, dice él, no es el momento para hablar de ese tipo de cosas. Cuando le pregunto sobre cuál es el procedimiento para que eso se cumpla, ¿verdad? O sea, supongo que un socio tiene que manifestarse y decir, claro, señores, o sea que la forma de solucionar es a largo plazo, negociando, no es el momento de ir al choque. Eso mismo. Y hablamos puntualmente, ¿verdad? Porque en varias entrevistas Cristian Domínguez como que dice algo y no dice todo, ¿verdad? Pero nos referimos puntualmente a la administración de Marco Trovato, que está siendo apuntada de manera indirecta, repito,
porque dejó deudas importantes al club. No, que directo, o sea, en su administración quedó, la de Recanati dejó 20 millones, era número redondo de información. Sí, pero me ¿verdad? refiero a que Brunote, inclusive cuando estuvo con nosotros aquí, en ningún momento dijo la palabra Trovato. Así Ni mismo. cuando habló bien ni cuando habló mal, por Bueno, decirlo pero de era el alguna manera. presidente, así como los Se cuatro, entiende, no, yo sé, cuatro yo sé. títulos son de Trovato. Yo sé, ¿verdad? pero es como que también son cuidadosos en ese punto. Claro. Algo quedó ahí, definitivamente. No, o sea, no es que Trovato salió por la puerta grande. Esa cantidad ni de siquiera dinero, institucionalmente hablando. esa cantidad de dinero no siempre es que tenés que traer 30 millones de dólares en efectivo para pagar la deuda. Siempre tienen, evidentemente hay que pero es hay muy, que ser más es muy minucioso. alto el monto. 40 millones de dólares es muchísimo dinero. Y yo particularmente creo, sin leer los estatutos del Olimpia, porque siempre hay algunas adendas, algunos agregados para acomodar a la realidad de una institución del estatuto madre que utiliza todo el mundo. Pero yo creo que fuera de una asamblea, incluso un grupo de socios puede pedir una aclaración sobre el aspecto económico. Sí, en la asamblea es más formal, lógicamente, pero también el socio tiene derecho a preguntar en cualquier época del año algo sobre la institución que le parezca que está mal manejada o que haya una desconfianza, algo así. Por lo menos es lo que yo pienso. Sí, porque de ahí a pensar que se aplique ese estatuto, no creo que sea tan fácil. O sea, no creo que yo, socio de Olimpia, por poner un ejemplo, vaya al club, presente una nota y a los 2 días Trovato va a devolver esa plata. ¿No? Mira que el término que se utiliza es una mala proyección económica. Nadie Sí. habla de, no sé si es lo mismo o no, pero suena distinto malversación de fondo, por ejemplo, ¿verdad? Sino que lo que Exacto. se proyectó mal, Olimpia. Jugó a lo grande en inversiones y no terminó saliendo, ¿verdad? Eso es lo que hay que leer. En esta parte del estatuto, y recuerdo las declaraciones que hizo Trovato cuando se aprobó este cambio, él hablaba de que los directivos se harán cargo de sus deudas. Y era parte de su conquista, me Ahí parece que está, eso todos exactamente. aplaudimos. El de Olimpia y el de Sí. no Olimpia aplaudió que un dirigente O sea, ponga si a eso vos en el te fue estatuto, mal ¿verdad? y vos te vas del club, vos te tenés que hacer cargo de esas deudas. Correcto. Seguramente después de la pausa vamos a tener mayor precisión de los amistosos con Ariel y Fran para complementar esta información que nos dejó Cristian Domínguez, integrante del departamento fútbol de Olimpia. ¿Qué, Jota? Ariel ya se manifestó. ¿Sí? ¿Qué dice Ariel? Vamos a estar enseguida con Ariel. Sobre los amistosos. Yo quiero saber de dónde lo que saca No, tantos stickers. No, parece que él se selfie. Bueno, no. Pero hay que escucharle. Vamos a la pausa. Salvanos, Cristian, por favor. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. La fiesta del fútbol sudamericano, la Conmebol Copa América, hace vibrar al continente. El torneo que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas, resguardando a toda la familia del fútbol sudamericano para que la pelota no pare, cuidando todos los protocolos sanitarios para mantener el 99% de efectividad. Esta es la Conmebol Copa América que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. Ahora desde la app Itaú PY podés hacer pagos en comercios seleccionados, escaneando el código QR al momento de pagar. Es súper fácil, seguro y no tenés que llevar tu billetera. Todo lo haces con tu celular. Descarga la app de Itaú PY y hace tu vida más práctica. Si estás vos, está Itaú. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros.
Localiza Vamos Juntos. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el choriqueso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortixer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Pino Leche, crecer juntos es compartir. Pino Leche te invita a compartir con tus hijos la rutina de limpieza y desinfección en tu hogar. Compartí con ellos las tareas que aseguran la salud y el bienestar. Limpia y desinfecta el ambiente, superficies y objetos con Pino Leche. Pino Leche, limpia, desinfecta y perfuma. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. La Conmebol Copa América hace vibrar al continente. El torneo que cree en grande y juega con pasión. Resguarda a toda la familia del fútbol sudamericano para que la pelota no pare, cuidando todos los protocolos sanitarios para mantener el 99% de efectividad. Está en la Conmebol Copa América que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Bueno, son las 13:14. Se hizo un partidazo Croacia con República Checa de ida y vuelta, está 1-1. Cualquiera puede marcar en cualquier momento también. Los dos atacando espectacular el partido. Se hizo, repito, en el marco de la Eurocopa. Vamos a complementar todas las actividades de Olimpia con Ariel y Fran en un ratito, después del informe que nos dio Grillo Domínguez, Cristian Domínguez, integrante del departamento de fútbol del Club Olimpia, y con esta situación bastante llamativa, obviamente, de la deuda económica del dinero gastado en la presidencia de Marcos Trovato. Vamos a ver si qué es lo que se define en las reuniones siguientes de la comisión directiva del Olimpia, si hay algún reclamo posterior sobre el aspecto económico. Y ya nos dijo también Cristian que los 3 refuerzos solicitados por el técnico ya están a disposición del mismo. Ariel y Fran, ¿cómo estás, Ariel? Hola, Nico, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Un saludo para todos los compañeros de los grupos. ¿Le escuchaste a Cristian Domínguez, no? Sí, atentamente. Y bueno, y hay noticias sorprendentes, como decíamos, fundamentalmente lo del aspecto económico, ¿no? Sí, por sobre todas las cosas, siempre en el aspecto administrativo, de lo que se habla mucho de la anterior administración, para la redundancia, y vamos a ver, como dijo el propio Cristian, todo va a quedar en manos de la masa societaria. Así es. Y el plantel continúa trabajando, decíamos, Ariel, ¿no? Sí, continúan los trabajos, ya culminó el primer turno que se lleva a cabo en el hotel. Están trabajando de muy buena manera, me decían, que se está intensificando, de todas las cosas sin mayores novedades. Están esperando justamente continuar con eso y que se pueda terminar de la misma manera como arrancó, sin ningún lesionado, sin ningún golpeado, y que estén absolutamente todos ya a disposición del cuerpo técnico para lo que va a ser este segundo semestre, y por sobre todas las cosas, lo que más le interesa a los hinchas de Olimpia y obviamente el cuerpo técnico dirigente es la Copa Libertadores, el partido de octavos de final ante Inter de Porto Alegre.
Están todos trabajando muy bien, incluso me hablaron muy bien de los chicos que han sido promocionados, y a las horas de la tarde, 4:30 específicamente, van a retornar para el segundo turno y de esa manera ir ya completando el 5.º día de trabajo que se está desarrollando ya, Nico. Los 3 refuerzos que mencionó justamente Grillo están trabajando con absoluta normalidad, y los partidos amistosos se van a disputar aquí en Asunción. Ante Nacional van a ser los 2. Ahora, están viendo una posibilidad de que se pueda tener un amistoso también allá en Encarnación, pero por ahora todavía no está confirmado eso. Podría darse, pero lo que sí ya está confirmado es el amistoso que se va a tener ante Nacional, que serán 2 compromisos. Espectacular. Y nos habló Cristian también, decía él, y es una obviedad, lógicamente, que yo repito, que si hay algún club del exterior interesado en algún jugador, que las puertas y ventanas están abiertas, porque Olimpia, como la mayoría de los clubes nuestros, digo, necesitan del aspecto económico. ¿Quién podría ser uno de ellos? ¿Tenés alguna idea, por ejemplo, Ariel? A mí me habían dicho de que hubo sondeos por 3. El caso de Pollo, Jorge Recalde, de Brian Ojeda y también de Hugo Quintana. Pero hasta ahí, nada más que sondeos, algunas preguntas, nada concreto. Obviamente, tal cual lo dijo Grillo, si viene una oferta muy buena, sí se va a considerar y seguramente el jugador podría ir transferido. Pero esa oferta tiene que ser muy buena, teniendo en cuenta el aspecto económico que está pasando el club. Claro. Y desprenderse del Pollo, por ejemplo, antes del reinicio de la Copa sería muy fuerte, ¿no? Sí, de hecho que sí. Habrá que ver si es que llega o no esa oferta. Yo creería de que ya se van a mantener todos los que están en estos momentos trabajando en la pretemporada. Bueno, Ariel, lo dejamos ahí, ¿sí? Bueno, señor, será hasta la próxima. Hoy vuelven a los trabajos a las 4:30 de la tarde. Y mañana nuevamente a doble turno las actividades que va a tener el plantel a las 8 de la mañana y 16:30 horas. Te envía saludos JJ, se está riendo de tus stickers, man, vos se llama. Sí, generalmente los stickers que levanta ahí Cristian, Sostoa, Álvaro, pues solamente compartimos. Un abrazo, Ariel. Dale, señor, hasta la próxima. Ahí está Ariel y Fran. Encontré aquí, apelando al archivo, el artículo 57 del estatuto que fue confirmado en el 2016. De Olimpia. De Olimpia, cierto. El presidente del club y los miembros de la comisión directiva serán responsables de manera personal y solidaria cuando en ejercicio de sus funciones cometan actos ilícitos en nombre del club o causaren perjuicios a terceros y al propio club por medio de conductas dolosas o gravemente culposas, y de tal manera afecten el patrimonio del club, su buen nombre, decoro y prestigio. Queda exento de responsabilidad del miembro que no hubiere participado en la deliberación o resolución, o que hubiere dejado constancia escrita de su disconformidad y dado noticia de ello a la comisión de fiscalización. Clarísimo el artículo. Me parece que... ¿Qué, Jota? No, es... A mí me llama la atención que nadie de Olimpia se haya manifestado, y no hablo de los directivos, sino los socios, porque aquí se está tocando el interés de Olimpia económicamente hablando. O sea, todo bien con Trovato, que ganó los títulos de compañía, pero ganó los títulos, ¿a cambio de qué? Es claro y contundente. Vamos a volver a Álvaro, a ver si que contamos de la selección paraguaya de fútbol que viaja el domingo, Álvaro, para Brasil, ya para quedarse, ¿verdad? Renovado el saludo, Nico, para vos, los compañeros y la audiencia de Unión FC. Entrenamiento hoy a las 16 horas, mañana entrenamiento nuevamente también a las 16, y el domingo 8:30 de la mañana, última activación en Upané para las 15. Viajar rumbo a Brasilia, el partido el lunes a las 20 versus Argentina en el estadio mundialista Mané Garrincha. En el hermoso estadio de Brasilia se va a jugar el partido ante Argentina, en el que Eduardo Berizzo estará definiendo el equipo hoy. Hoy a la tarde
entrenamiento definitorio para que el Toto Berizzo termina finiquitando lo que va a ser el 11 para enfrentar a Argentina. Y ya se queda como decíamos. Ya se queda en Brasil la selección paraguaya para el resto de la Copa América, de la fase de grupos. Reiterar que pasan 4 a los cuartos de final de la edición actual y veremos qué cambios termina realizando Berizzo. A mí me dicen que podrían ser 2. Robert Rojas por Alberto Espínola y el Pica Lucena por Matías Villasanti. Obviamente estas dudas se van a dilucidar en el entrenamiento de hoy. Repito, 16 horas en Upané. Y hoy a mirar el partido de Argentina y Uruguay. A mirar atentamente. Partidazo el clásico del Río de la Plata. Argentina nuestro próximo rival y Uruguay siempre una selección atractiva. Bueno, Álvaro, lo dejamos ahí. Abrazo grande. Muy bien, muchas gracias. Ahí está entonces todo lo que hace relación a la actividad de la selección paraguaya de fútbol, que va a jugar la segunda fecha. Esta fecha queda libre la selección paraguaya, por eso, lógicamente, va a mirar hoy el partido de Argentina y Uruguay, después el viaje ya para quedarse en suelo brasileño hasta completar su presentación en la Copa América de Fútbol. ¿Qué más, señores? Vamos a cerrar con el informe de la intermedia. Perdió Independiente, uno de los punteros. Sí. Ayer le ganó 4-2 a Turá y mañana juega General Caballero de Juan León Mallorquín en cancha de Rubio Ñu, contra Rubio Ñu. Si gana el equipo de Mallorquín, va a pasar a ser el único puntero del torneo de la intermedia. Se juega la fecha 13. Hoy debuta Robert Pereira, técnico de Iteño, contra Deportivo Capiatá, 14:45. Y hoy se inaugura la lumínica del Tomás Vegan Correa, la cancha de Resistencia. Ahora hubo un cambio de horario muy llamativo. Ayer se confirmó, a las 18 era el partido y se va a jugar finalmente a las 16:45. De todas formas se va a utilizar la lumínica. Bueno, y Tacuarí juega mañana también, que cambió de técnico. Sí. No me gustó Así el es. cambio de técnico de mi querido Club Tacuarí. Pero ¿qué vamos a hacer? Así se manejan. Intermedia, hay fútbol hasta mañana por esta fecha 13 y ya el martes comienza la fecha 14. Habrá fútbol entre semana en el campeonato de intermedia, por ello es que no habrá partidos el domingo, por ejemplo, para aclararlo, porque ya el jueves, o sea, ya ayer comenzó esta fecha 13. Es para que los equipos tengan mayor tiempo de preparación para la fecha que se va a disputar entre semana. Muy bien, vamos a cerrar, debemos todavía una pausa y el informe sobre la intermedia. La Confederación Brasileña de Fútbol oficializa el pedido al Flamengo para la liberación de Pedro para las Olimpiadas de Tokio. Así que entonces uno de los futbolistas nominados, los clubes no están obligados a ceder a sus jugadores por reglamentación, lógicamente, como ocurre para los clasificatorios al Mundial, por ejemplo. Entonces por eso hay una solicitud amistosa seguramente de la CBF. Lo mismo va a ir un futbolista del Fluminense, igualmente, que ayer le ganó 1-0 al Santos. 1-0, ganó el equipo de Cureí Ruiz, igualmente el Bahía de visitante 2-1 y él ingresó de cambio. Estamos siguiendo el trabajo de nuestros compatriotas que juegan en el exterior. ¿Jota? Me llegó un mensaje, 2 mensajes de candidatos. Y el Día del Padre no me tratan tan bien. ¿Sí? No sé cómo tienen mi número. No, increíble. Es impresionante. Bueno, cerramos con el informe de la intermedia y la pausa también. Hasta mañana. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Ahora pagar en comercio con tu app Itaú PY es fácil, seguro y además podés elegir la forma de pago que quieras, con tu cuenta, con tarjeta de crédito o con tu préstamo preaprobado. Solo tenés que escanear el código QR a la hora de pagar, seguir los pasos y listo. Descarga la app de Itaú PY y haz tu vida más práctica. Si estás vos, está Itaú. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros.
Localiza. Vamos juntos. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Escuchan, es la fiesta en la Conmebol Copa América que hace vibrar al continente. Este año la pasión por hacer bien las cosas se refleja en el cuidado de toda la familia del fútbol sudamericano. Jugadores, árbitros, técnicos y asistentes que mantienen todos los protocolos sanitarios para que la pelota no pare. Celebremos desde casa con la misma pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Atirá dio la nota en el comienzo de la fecha 13 del torneo de la categoría intermedia. Venció ayer en Campo Grande a Independiente 4-2. Comenzó ganando el equipo atireño con gol de José Sanguina. Lo dio vuelta al local con anotaciones de Juan Villamayor contra Suvalle y Marcelo Ferreira. Ya en la complementaria, los tantos convertidos por Marcos Riveros, Federico Velar y Héctor Villamayor concretaron el triunfo para los atireños, que llegan a 20 puntos y se ubican en el cuarto lugar a 4 de los punteros. Hoy se disputarán 5 partidos en horario vespertino. La jornada arrancará a las 14:45 con Deportivo Capiatá frente a Sportivo Iteño con arbitraje de Derlis Benítez. En Santaní, el Deportivo de dicha ciudad recibirá a Fulgencio Yegros desde las 15. Será árbitro Sixto Mercado. En el estadio Los Fundadores, ubicado en el departamento de Itapúa, Guaraní de Trinidad jugará contra 3 de febrero con arbitraje de Alberto Candia. Y en el barrio Palomar, Fernando de la Mora medirá 2 de mayo con la conducción arbitral de Samuel Morales. Por último, se estrenará la lumínica del Tomás Vegán Correa del barrio Ricardo Brugada. Resistencia recibirá a Sportivo Trinidense. El partido comenzará a las 16:45 según el último comunicado de APF. Los líderes del torneo siguen siendo Independiente y General Caballero con 24 puntos. Ameliano tiene 21 y más abajo se encuentran Atirá y Resistencia con 20. La Unión R800, amplitud modulada. Conducir alcanza una nueva dimensión con el New SUV Peugeot 2008. Disfruta de su tecnología iCockpit 3D, un motor turbo y del atrevido diseño de la nueva generación de New Peugeot 2008. Para más información, seguinos en redes sociales como Peugeot Paraguay o comunícate al 021-379-9000. Ogueyuta ojobo hina imita beba pema oñe vacuna hangua COVID-19 contra beba. Reñe vacuna hangua reye registraba en are moinguevon de dato cuera www.vacunate.gov.py. Taja en de celular tera computadora wibe. An autocabo vendebe ejoi mejape gua vacunatorio pe omombeuja shañandebe Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Eñe vacunama que anieje ya ojasa. Cada movimiento es la acción que te acerca a tu próxima conquista. Por eso, los lubricantes Móvil trabajan para brindarte las soluciones que hacen girar tu vida, llevándote al lugar donde querés estar. Lubricantes Móvil, compartiendo la pasión por el movimiento. Si hay movimiento, hay Móvil. Siempre vestí héroes. Hoy esos héroes no salen en la tele, salen a darlo todo, convocados por la pasión que sienten por esta tierra, porque sienten el peso de un país entero en sus hombros. Médicos, maestros, productores, emprendedores, ustedes son los héroes que admiramos. Hoy nos comprometemos a convertir su esfuerzo en alegría para todos. Hoy nos ponemos la albirroja de ustedes. Ponete la albirroja, el sueño que nos une. Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. La bolsa de valores registra un nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comienza. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metalúrgica se instala.
En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresá a www.5dias.com.py y descubrila. 5 días. Pasión por los negocios. Internas Municipales 2021. En la Unión 800 AM trabajamos para acercarte la noticia actualizada. Seguinos este domingo 20 de junio desde las 5 de la mañana. Nuestros periodistas te informan sobre las elecciones. Conectate también a través de Venus Media y Radio Aspen 102.7 FM. Elegí bien. Elegí la Unión 800 AM. Radio La Unión, R800 AM. La Virgen de la Merced hoy adoran los cambás. Con qué destreza y donaire danzan las garridas mozas entre el corro del gentío en la loma Tarumá. Impetuoso ritmo negro ya se adueña del suburbio y bajo tufo y bordados giran faldas de percal. En la cabeza claveles, peinetón de oro real, con crisolitas sus aros y el rosario de coral. Llamando hasta una campana con su voz de eternidad. Tu paz la merced hará, hoy festejan los cambás. Se lanzan a la sortija jinetes con frenesí y un alboroto de niños rodea el Brasil, poniendo un matiz cristiano de humildad y de piedad. Comida y aloja llevan a los presos las cambás. Hay dicha en todo el contorno, pues llegó el Araguazú. Incansable noche y día suena la galopapú. Con el rojo del ocaso se marchó el cielo de añil. Prenden vela en las naranjas y embiste el toro candil. Llamando hasta una campana con su voz de eternidad. Tu paz la merced hará, hoy festejan los cambás. Hoy festejan los cambás. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, ya son las 13:37. Que alguien cierre la heladera. Sí, está haciendo frío. Sí, está. Vos no sentís frío ahí, Isaac, porque estás con todos los equipos y porque sí, genera calor. Pero está haciendo frío, sobre todo en la zona metropolitana. ¿Cómo están? ¿Cómo les toca esta siesta después del almuerzo? Sí, solo estira estar en la casita, ¿verdad? Pero nosotros estamos aquí de regreso para hacerles compañía hasta las 15:30. Fátima, nuestra compañera de servicios, casi hizo algo, pero le atajamos. Sí, casi se tropezó ahí por el cablerío y desconectó toda la radio y dijimos, no, con cuidadito, señorita, eso no se hace. Hola, Carlos Báez, ¿cómo estás? Javier Panza, ¿cómo estás? Una siesta gris en Asunción y en el área metropolitana. Sí, y tienen que cerrar la heladera porque está haciendo frío. Sí, vos sabés que... ¿Verdad? Sí, y anoche, más Javier, parecía, ¿cómo se dice? Frío polar.
Hoy Peyú. Pero vos sabés que cuando meteorología decía frío polar es porque efectivamente ese viento viene de la zona de los polos. Sí, señor. A veces pues nosotros decimos frío polar, digo, no, frío polar es porque viene de la zona de los polos en realidad el viento y trae el frío consigo. Bueno, ¿y atardeciste bien? Digo, oye, por ando allá. No, digo nomás que creo que ahora el viento es menos intenso. Vientos en calma. ¿Verdad? Pero anoche sopló viento fuerte. Y se nota. Y que apala Corapú. E incluso tempranito soplaban vientos del sector suroeste a 15, 16 kilómetros por hora, pero después fue bajando la intensidad. Y tal es así que a esta hora, por ejemplo, ya no soplan vientos en superficie. Lo que sí estoy viendo es que todavía en el pronóstico para lo que queda de esta tarde y noche, Carlos, aparecen las precipitaciones dispersas. Sí, se habla de precipitaciones dispersas para hoy, para mañana inclusive, mañana sábado, y luego mejorando. Para el domingo no se anuncian lluvias. Y deja instalado el frío de 8 grados al amanecer y una máxima de 18 durante el día para el domingo. Sí, pero quiere decir entonces que mañana y el domingo va a estar frío. Sí, mañana 10 de mínima, máxima 17. Y como decíamos ayer, Javier, en coincidencia con el inicio del invierno, 11 grados va a ser la mínima. El lunes, el domingo termina el otoño y el lunes comienza el invierno, ¿verdad? Creo que la mínima es 11 para el lunes. 14. ¿14? 14 con pronóstico de lluvias. Solo el lunes. Después martes una mínima de 13, máxima 23. Vos recordás que nosotros habíamos hablado en varias ocasiones esta cuestión que tiene que ver con las elecciones, porque en algún momento hasta se planteó suspender. ¿Recordás? Suspender las elecciones. Con todo intentaron, inclusive con leyes del Congreso, Carlos. Bueno, y nosotros decíamos posiblemente el Tribunal Superior de Justicia Electoral va a tener capacidad de organización el 20 de junio y de control con el protocolo sanitario que corresponda. Lo que sí iba a complicar era la campaña proselitista, la campaña previa a estas elecciones. Y en cierto modo complicó, Carlos, porque hay 3 precandidatos intendentes que fallecieron. 6 al final. 96 personas, 96 candidatos fallecieron, Javier. En todo este tiempo. 96, sí señor. Y de ellos 6 son candidatos a intendente y el otro grupo, 90, que tiene que ver con diferentes cargos. 96 personas fallecidas, y de acuerdo a los datos que dieron a conocer hoy, 682 están hospitalizados. ¿Y qué se hace en eso? ¿Cuál es el mecanismo de sustitución una vez que se haya inscrito candidatura, Carlos? En el caso de los intendentes, Javier, hoy explicó Carlos María Lubetich, porque nosotros antes habíamos hablado con Rubén Rolón del Tribunal Electoral Independiente del Partido Colorado, y José Rojas ya había planteado esta cuestión. No nos quedó muy claro y Carlos María Lubetich nos contó lo siguiente. Ocurre que hoy está el candidato al intendente y están opción A, opción B y opción C de candidatos a concejales que acompañan a ese mismo intendente. Sí. En un principio nosotros creíamos que el que reemplazaba al candidato fallecido era candidato a intendente fallecido, era el concejal que conseguía mayor cantidad de votos, entonces como tal se inscribía para las generales como candidato a intendente de ese movimiento. Ajá. Pero Carlos María Lubetich nos dijo no. Fallecido el candidato a intendente, se ponen de acuerdo, hacen un consenso en el movimiento quién va a reemplazar, pero él se va a presentar como concejal. Sus votos para concejal no sirven. Si gana el intendente fallecido, Javier, que ocurrió ya alguna vez en alguna historia, no acá en el país, pero en otras partes, un candidato que falleció ganó las elecciones. ¿Y ahí le sustituye el primero de la lista? No, le sustituye el que de consenso, porque se tiene que inscribir ahora ya, Javier, tiene que comunicar ahora, incluso en el día de las elecciones tiene que comunicar. Si es que muere mañana sábado, por ejemplo, un candidato, o muere el domingo temprano, o a la mañana. No es fácil de ¿Pero primera. ¿y dónde está escrito eso? Él habló y mencionó.
Él habló de algunos artículos. Podríamos repasar otra vez con Carlos María, porque me parece oportuno y necesario, Javier. Y además la audiencia se renueva. Claro. Y cuantos más entendamos, mejor. Hoy, por ejemplo, los oyentes, imagínate que con ese tema empezó a participar la gente escribiendo, y unos decían, el que consigue mayor voto entre todos los concejales, automáticamente pasa a ser el candidato a intendente. No, ese no es, eso no está escrito en ningún lugar. Bueno, pero acá lo que pasa, Javier, que a ese intendente que falleció no se le puede sacar de la propuesta. No, claro, primero, no se le puede sacar a menos que renuncie. No, pero murió él. Claro, eso es lo que te digo. Por fallecimiento no contempla. Claro. Qué lagunas, Carlos. Porque en realidad está inscripto ante su partido. El movimiento ya está inscripto. Cuando es independiente o es alianza, está inscrito ante el tribunal. Pero ante su partido es donde está inscrito Carlos. Después de las elecciones tienen que inscribir ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Mira, había un caso de una niña que vos hablabas hoy que desapareció. Quedé impactado con ese caso. Pero ya está la fiscal Lucía González. ¿Cómo le va, doctora? Un gusto saludarla. Sí, buenas tardes. Igualmente. Estamos acá con Carlos Báez en la Unión 800 AM. Doctora, encontraron a la niña de 12 años quien salió esta mañana tempranito de su casa. Sí, así mismo. Acabo de recibir hace como media hora la comunicación que está en la comisaría San Lorenzo Laurentiis. Ajá. ¿Y quiénes la encontraron, doctora? ¿Te contaron ya eso? El oficial me manifestó que ella llegó en taxi. ¿Hasta la comisaría? En la comisaría, sí. Ella, tengo entendido que tomó un colectivo hasta la ciudad y tomó un taxi. Vamos a indagar más de cómo sucedieron las cosas, porque ella sale en el día de hoy de su casa de la ciudad de Eusebio Ayala, una compañía llamada Loma Tuyutí. ¿Y sale hasta la ruta y toma colectivo, doctora? Así mismo, esa es la información preliminar que estoy teniendo. No le pude tomar la declaración a la tía ni a la mamá que se encuentra en la ciudad de San Lorenzo, porque ellos están en la búsqueda. Ajá. Doctora, en ese contexto, sí. ¿A qué hora ustedes como fiscalía le notifican de este caso? Hoy a las 7:20 la comisaría de Sevilla Ayala comunica a la fiscalía que a las 12 de la noche aproximadamente esta niña sale de la hora de la madrugada, salió de su domicilio. Medianoche era. Entonces nosotros lo que hicimos es liberar oficio a las comisarías, así como la comandancia, para la búsqueda de localización de la menor, y también tomar otras diligencias, pedir ya unidad especializada para la intervención. Doctora, cuando nosotros entrevistamos a Esther, quien es la tía de la niña, sí. Nos contó que ella tenía números de teléfono, y uno en particular de una persona que sería de Capiatá. A ver, lo que le quiero plantear en consecuencia implica una investigación de quiénes serían estas personas que estaban en contacto con la niña. Sí, nosotros vamos a fijar las telefonías porque ella es una menor. Hay que ver en qué sentido ella sale de su casa, si está engañada o para otros fines. Entonces no tenemos que descartar ningún hecho punible. Aparte de eso, hay que realizarle la inspección también médica, en qué situación está, una evaluación psicológica, todo eso, todas esas diligencias. Doctora, ¿implica que usted se vaya a constituir o ya va directamente a unidad especializada del caso? No, vamos a hacerle en el día hoy la inspección médica y también la evaluación psicológica, y de acuerdo a eso vamos a direccionar, como les dije. ¿Te informaron, doctora Lucía, si la tía y el papá ya están con ella en la comisaría? Estaban llegando, yo conversé con la tía, está también acompañada de la mamá, entonces será entregada a la mamá para su evaluación médica con nuestro médico forense. Sí.
y seguramente cuando se apliquen los procedimientos para poder tomarle declaración, porque tengo entendido que tiene que estar un juez penal, en su defecto de niñez, digo bien, para que cuente las condiciones en las que ella finalmente llega hasta ahí, doctora. Sí, por eso primeramente se le contiene psicológicamente a la menor, siempre presencia también de su representante, que en este caso es la mamá, la que ejerce la patria potestad, y después, como usted está mencionando, se hace bajo las reglas de un juez. Bueno, doctora, Carlos. No, llama la atención, me decía hoy alguna gente, estos son los casos que se conocen y posiblemente, fiscal, existan tantos casos que ni se conocen ni se denuncian, con relación a menores, digo. Sí, y últimamente hay bastante. Tengo otro caso también que es de Caraguatay, y de la misma no estoy teniendo ninguna información, pero estamos haciendo también las diligencias. ¿Cuántos años tiene la de Caraguatay? 16 años. Estamos también en la búsqueda. ¿Y cuándo desapareció? Ella desapareció el 5 de junio. Son 20, bueno, hoy es el 18, 13 días. Sí, ya tiene también buscar localización, ya están también asignadas las unidades especializadas, con todas las diligencias. ¿Cómo se llama la niña? La niña de Caraguatay se llama, casi se le voy a confirmar, que esta semana estuvimos en la casa, un ratito. La menor de 16 años se llama Andrea González Benítez. Andrea. ¿Y Andrea tenía teléfono, doctora? No, ese es el problema, ella no tenía teléfono. Todas las personas a quien yo llamé en la fiscalía, así como la declaración del papá, coinciden que la misma no tiene teléfono, entonces nos hace un poquito más difícil rastrearlo. ¿Implican estos casos socializar, mediatizar su fotografía, doctora? Sí, ya está en las redes sociales. He visto también que otros ministerios competentes en relación a la niñez también alzaron. Quiere decir que ante situaciones como estas, por ejemplo, fiscala, se puede mencionar el nombre y se puede poner fotografía de la menor. Y hay situaciones que el Código de la Niñez prohíbe, para el tema de no revictimizarle al niño o al adolescente en este caso, pero en este caso, como estamos posiblemente a un hecho punible, ¿verdad? Una búsqueda de localización, lo que se está buscando es dar la información correcta a las instituciones. Claro, y para que la gente también tenga... La policía, sí. Porque si no va a ser complicado ubicar a la... Sí. Encontrarle. En este caso, como en el particular de Caraguatay, como le estaba mencionando, que no tenemos celular. Ahora, ¿qué dice la familia? ¿Encuentra de repente algún motivo? Yo sé que no hay motivo, no debería haber motivo, pero discusión, enojo, alguien la llamó, le buscó, ¿se sabe algo de eso? ¿De cuál? De la de 16, la de 16. La de 16 años. Nosotros estuvimos esta semana en la casa y realmente hay una situación social muy precaria. Y ella estaba viviendo con el papá, hace años que ya de crianza con el papá. Él me refirió que su grado de inscripción está hasta el 6º grado, que prácticamente ella era la que le cuidaba a su papá. Y como le dije, las personas con quien hablé me mencionaban que ella no tenía celular y que esa noche lo poco que me pudieron referir es que vieron que se fue con una persona en la moto. Y esa es la información que tengo. ¿Sabe por qué le preguntamos si hubo un problema familiar, interno, alguna discusión? Por si sea esa la razón que desate la decisión de las adolescentes de retirarse, de marcharse de la casa, doctora. Y cada caso es, lo vamos a decirle, cada situación en particular,
Y en este caso, por lo que me di cuenta, que ella fue criada por el papá, no está con la mamá. Hay muchos problemas ahí, aparte social. Su grado de instrucción también es muy... Ella tiene 16 años, sin embargo, hasta sexto grado hizo. Así me manifestó el papá. Estaba cuidando al papá, que supuestamente está enfermo también. Y que no tenía comunicación con nadie, ni tenía un teléfono celular. Así me manifestó el papá. Entonces, ese es el contexto que yo tengo en relación a esta causa. Doctora Lucía, un gusto, estamos atentos. Sí, gracias. Gracias a usted por estos datos. Ahí está la niña de 12 años quien estaba desaparecida desde medianoche en la zona de Eusebio Ayala, departamento de Cordillera. Llegó en taxi a la comisaría de Laureltí, San Lorenzo. Sus padres ya están en camino para ese reencuentro y una vez que se proceda a la inspección física y psicológica determinarán si el caso es remitido o no a unidad especializada para que atienda el caso. ¿El apellido de la fiscala? Lucía González. Y la fiscala Lucía González aparte contó que desde el 5 de este mes está desaparecida en Caraguatá una joven de 16 años. Sí, 16 años desde el 5 de junio pasado. Sí, señor. Fíjate, Javier. Se llama Andrea la niña. Sí, el caso de esta mañana, que ahora ya está en la comisaría de Laurelte. El caso de Andrea, cuyo paradero hasta ahora no se conoce. Y el caso de la niña de Puente Remanso. Sí. Que ya fue ubicada también y que la jueza tenía que resolver si se quedaba con la mamá, con el papá o se iba a otro lugar, mientras tanto estaba en un albergue. Eso se resolvió hoy o todavía. Y yo creo que ella tiene que tener resolución porque... Ella no quería volver con los padres. Ni Carlos. con el papá ni con la mamá, dijo, pero es una menor de 12 años. Sí, la patria potestad todavía está bajo la madre. Bueno, entonces son 3 casos nomás, así rápido, de criaturas. De niñas. Y que en este corto periodo, en esta semana se registran. Carlos. Y se suma a un caso de desaparición de personas como el de Analía, el encuentro de cadáver, el caso de Isaura un poco antes. Pero sabes que Carlos también termina despertando el interés público general y por suerte de las autoridades de intervenir inmediatamente después de estas dos grandes negligencias que tuvieron en el caso Analía y de Isaura. Permitime describir un poco en el caso de la niña de Eusebio Ayala de 12 años. La tía contó un antecedente. Ella jugaba Free Fire, que es un videojuego en línea, o descargar la aplicación en tu celular, un juego de combate. Pero ¿qué permite, Carlos? Que vos con la persona con quien estás jugando, tu contrario, vos puedas comunicarte, sea por chat o inclusive conversar por audio. Y es una manera perfecta de intercambio de datos. Por eso hay que tener cuidado cuando estos juegos en línea están en manos de menores. Sí, señor. A partir del lunes se pueden vacunar personas que tengan 52 años. O que vayan a cumplir 52. Este año. 1969. Ayer se vacunó mucha gente, Javier, casi 15.000 personas en total. Primera dosis. Claro, porque ayer y hoy liberaron sin terminación de número de cédula. Pero por lo que pude notar, a lo mejor es diferente a partir de ahora y hasta el cierre. Hoy, por ejemplo, en la Secretaría de Deporte hasta las 10 de la noche está el vacunatorio. Parece que fue menos cantidad de gente hoy. ¿Y sábado, Carlos? No, pues los mismos de... Este país llueve y hace frío y la gente ya no se mueve. Mañana solo embarazadas. Solamente embarazadas. Solo embarazadas. La evidencia que si flexibilizas el acceso a las vacunas, ¿cómo la gente rápido se va? Correcto. ¿Qué te da la Hace pauta? bien. Que estaba todo muy burocratizado, Carlos. Y en lenguaje coloquial diríamos, y tramité la vacuna. No, y aparte cuando se pone terminación de cédula, uno entiende que es para evitar la aglomeración y todo lo que se quiera, ¿verdad? Pero vos terminás, en tu familia uno termina en 1, el otro termina en 6, y entonces ahí están, ¿verdad? A lo mejor esperan aquel día en donde se pueden ir sin cédula. Ayer la misma Lida Sosa, viceministra de Salud, decía que se notó que la gente iba entre 3 o entre 4 a vacunarse cuando se liberó el tema de la cédula. Y se ponían de acuerdo. Porque uno es de 51, otro de 53, o sea, digo, uno termina en 1, otro termina en 3, otro termina en 5 y no hay ningún problema. No, y además está este elemento que siempre estamos diciendo. Te piden que te vayas unos minutos antes y encima que te quedes después.
30 minutos para ver cómo reaccionan vos. Y la gente no se quiere ir sola, Carlos. A lo mejor vos, yo y otras personas tenemos otras herramientas emocionales, ¿verdad? Pero la gente no quiere ir sola a los vacunatorios por si le pase algo, una cosa así. Entonces, oje junta para en algún momento. Sí. Y justo el día en que le toca su terminación había sido la persona que le podía acompañar, no se puede ir. Por ejemplo, bueno, después, ¿qué más tenemos? Ya dijimos el tema de la embarazada mañana desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Sí, que todavía, a ver, dos elementos. Haber liberado hoy, ayer y hoy, es un gran avance. Establecer un día solamente para embarazadas es otro gran avance. Sí, señor. ¿Qué les falta, Carlos? Llevar a otros lugares populares y de gran concentración de Pero personas. siempre que planteamos eso nos dicen que hay que tener mucho cuidado con el tema de la vacuna. Que tomen los cuidados. No, digo en el sentido de tener los elementos necesarios como para que esté próximo a un puesto de salud posiblemente, o que tenga conexión eléctrica suficiente. ¿Y qué diferencia hay entre el Shopping del Sol y el Mercado 4? Y yo creo que hay alguna diferencia, Javier. ¿En qué? Y a lo la mejor, gente que se va. No sé. Yo creo que la gente del mercado tiene que tener un espacio exclusivo. Tampoco... Y Carlos, ¿y se hace? Y se tiene que hacer, ¿no? Se por eso te digo. Tiros y punto. No, hay como... lo que pasa, el mercado no tiene el espacio que tiene un estacionamiento de un shopping, por ejemplo, ¿verdad? Pero Carlos, en realidad lo que vos querés ir a vacunar a la gente